Hola, soy el fanfix. Solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 171. ¿Tenéis ganas de que empiece la fiesta? Preguntó Luke, de pie en una lujosa y espaciosa habitación junto a Wednesday. Ajax había llevado a Luke y Wednesday a un gran dormitorio para que pudieran pasar el rato allí. Él se encargaba de preparar todo para la fiesta que comenzaría en unas horas. Sabía que Luke y Wednesday preferían tener una habitación para ellos solos en lugar de socializar con su familia. También les dijo que podían explorar la mansión, excepto el ala derecha, donde estaba preparándolo todo y quería que fuera una sorpresa. En cuanto a Natasha, la llevaron a otra habitación. No quería estar en una fiesta llena de adolescentes y solo se quedaría en la mansión esa noche. Wednesday, que estaba sentada en un lujoso sofá con las manos descansando suavemente sobre su regazo y mirando al suelo, levantó la mirada ante la pregunta de Luke. ¿De verdad crees que me emociona una fiesta? Respondió Wednesday, devolviéndole la pregunta. No, pero dijiste que vendrías. Pensé que quizá vendrías con una mentalidad un poco menos exigente y te relajarías un poco, dijo Luke mientras se sentaba junto a Wednesday. He venido porque lo mejor para la misión es alejarme de Nueva York, que está cerca de Ohio, respondió Wednesday secamente. Hoy estás muy antisocial, dijo Luke, y Wednesday giró la cabeza de forma robótica para mirarlo, lo que llevó a Luke a alejarse unos centímetros por precaución. Durante la mayor parte del viaje, solo había hablado para burlarse de él llamándole Galadriel. Ahora, apenas hablaba, y cuando lo hacía, su tono era seco e impaciente. Para la mayoría de la gente, esto parecería normal en Wednesday, pero no para Luke, porque ella no era así con él. Está bien, seré más sociable si eso es lo que quieres. ¿Estás emocionado por la gran fiesta? Preguntó Wednesday en un tono neutro, desprovisto de cualquier emoción. Teniendo en cuenta que odias la música popular, odias bailar, odias el alcohol y odias socializar, añadió. Luke frunció el ceño. ¿Esto es lo que Wednesday considera ser más sociable? Aunque tenía razón en lo que decía, él odiaba todas esas cosas. Solo había probado el alcohol una vez en aquel bar cutre y lo odió con toda su alma. La resaca fue horrible y el sabor del alcohol era igual de malo. Lo único bueno que tenía, si es que se le podía llamar así, era el efecto que producía. Te hacía un poco más feliz de lo habitual y más hablador. Deberías probar el alcohol por primera vez. Me gustaría verte borracho, dijo Luke con una leve sonrisa. Sería muy divertido ver a Wednesday en ese estado. Quizás se volvería muy habladora, incluso ruidosa, o contaría chistes malos. ¿Quién sabe? No voy a beber alcohol, y tú tampoco. Ya no estamos en la mansión Adams. Los Speckman podrían atacarnos. Tenemos que estar alerta en todo momento, ¿entiendes? Dijo Wednesday, mirando fijamente a Luke. ¿Qué aguafiestas?, pensó Luke. Estamos en la mansión Petropolis. Además, habrá muchos estudiantes de familias importantes marginadas. Dudo que se atrevan a atacarnos, respondió Luke. Eso no lo sabemos. Tenemos que estar alerta y no bajar la guardia. No podemos dejar que nos pillen desprevenidos como con Dolores, replicó Wednesday. Genial, va a ser una noche muy divertida, dijo Luke con evidente sarcasmo. A este paso, los dos acabarían sentados en un rincón, viendo cómo todos los demás se divertían en la fiesta. Wednesday no respondió y volvió la mirada hacia adelante, sin decir nada más. Luke la miró fijamente, esperando una respuesta que nunca llegó. No parece estar de muy buen humor hoy, pensó Luke. La sala quedó en silencio. Luke pensó qué hacer. No podía ir a ver a Ajax, ya que estaba ocupado preparando todo para la fiesta y quería que fuera una sorpresa. Y tampoco podía hablar con Wednesday, que parecía estar de mal humor por alguna razón desconocida. Luke había pensado que, tras su conversación anterior sobre Galadriel, las cosas se habían calmado, pero al parecer no era así. Podía explorar la mansión, evitando el ala derecha, pero no quería hacerlo. Durante su exploración, podría encontrarse con los hermanos de Ajax o con algún otro pariente, y no estaba de humor para socializar. Wednesday tenía razón cuando decía que odiaba socializar. Eso le dejaba solo una opción: matar el tiempo con su teléfono. Mientras Luke jugaba a videojuegos en su teléfono, Wednesday sacó un libro de su mochila y comenzó a leerlo. El único sonido en la habitación era el ruido del videojuego que salía de los altavoces del teléfono de Luke. A Wednesday no le molestaba, estaba acostumbrada.
Finalmente, para alivio de Luke, Ajax apareció en la habitación y anunció con orgullo y una sonrisa que todo estaba listo. Sin perder tiempo, los condujo por los pasillos de la mansión hasta las habitaciones donde se celebraría la fiesta. Serían los primeros en presenciar el fruto de su trabajo. El primer espacio era un vestíbulo transformado en una elegante zona de bienvenida. Las paredes, normalmente adornadas con sobrios cuadros de paisajes, estaban ahora cubiertas con cortinas oscuras. Una sólida mesa de madera ocupaba el centro, cubierta con una montaña de vasos y botellas de alcohol, mucho alcohol, dispuestos con una precisión casi ceremonial. La tenue iluminación y el suave murmullo de la música de fondo daban al lugar un ambiente íntimo. Bienvenidos al salón de prefiesta. Cuando lleguen todos, pasaremos al salón principal, donde ocurrirá la verdadera magia, explicó Ajax, extendiendo los brazos como si presentara una obra maestra. Luke observaba con curiosidad, mientras Wednesday, con su típica expresión imperturbable, escudriñaba la sala con la mirada, aparentemente aprobando la estética oscura. ¿Tus padres están de acuerdo con que haya tanto alcohol?, preguntó Luke, acercándose a una de las mesas y cogiendo una de las muchas botellas. La botella que cogió era Whisky Honey Walker Blue Label, con un contenido alcohólico del 55,8%. Sí, lo saben. Sería imposible esconder tanto alcohol, respondió Ajax con naturalidad. Luke lo miró con una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Qué demonios les pasaba a los padres marginados? ¿De verdad querían que su hijo y sus amigos acabaran en coma por culpa del alcohol? ¿Esto es solo la prefiesta? ¿Queréis que alguien le dé un infarto?, preguntó Luke, devolviendo la botella a su sitio. De todos modos, él no podía beber esa noche. Wednesday se lo había prohibido. Los marginados somos más resistentes al alcohol que los normales. No morimos tan fácilmente, dijo Ajax con una sonrisa de confianza. Luke arqueó una ceja. Estaba claro que Ajax nunca se había emborrachado de verdad. A diferencia de él, que una vez, tras varios vasos de whisky y vodka, había acabado con una resaca monumental. No era inmune, aunque su cuerpo aguantara más que el de una persona normal. Sería interesante ver si realmente son tan resistentes. Nunca he visto a nadie sufrir un derrame cerebral por intoxicación alcohólica. Podría ser educativo, dijo Wednesday, mirando las botellas de alcohol. Ajax se echó a reír. No te preocupes, nadie va a acabar en coma etílico. Al menos esta noche no. Una pena, dijo Wednesday. Por suerte, Ajax no la oyó. ¿A cuánta gente has invitado?, preguntó Luke, curioso. En nuestro curso somos más de 100. También he invitado a amigos de otros cursos y a algunos que no van a Nevermore. Seremos muchos, dijo Ajax con una sonrisa. Oh, murmuró Luke, sin mucho entusiasmo. No le gustaban las multitudes. ¿Estás emocionado por volver a ver a tu archienemiga?, preguntó Luke, dirigiendo su atención a Wednesday, que levantó una ceja, confundida. ¿Mi qué? Bianca, respondió Luke con una leve sonrisa, sabiendo que solo con mencionar ese nombre se encendería un brillo especial en los ojos de Wednesday. Y así fue. Al oír el nombre de Bianca, su mirada se iluminó, pero no era nerviosismo. Era una satisfacción fría. Ah, la reina de las abejas, dijo con un toque de sarcasmo. Su presencia no me importa. Ya le di una lección, una sirena derrotada por una psíquica en un torneo de esgrima en el que no podía usar mi aura, y ella aún tenía sus ventajas físicas, añadió con una sonrisa despectiva. Si hubiera usado su aura negra, le habría arrancado los ojos a Bianca sin mucho esfuerzo. La pelea habría sido totalmente desigual. Vaya, ¿todavía estás saboreando esa victoria, dijo Luke. No es un logro menor, aunque tampoco es gran cosa. No todos los días una criatura con huesos más fuertes y ventajas físicas evidentes aprende que la mente siempre vence a los músculos, respondió Wednesday. ¿Y si decide pedirte la revancha esta noche?, preguntó Luke, curioso por su respuesta. Se la daré. Volverá a quedar humillada. Algunas personas necesitan lecciones continuas para entender su lugar, respondió Wednesday. Un duelo de esgrima sería un gran espectáculo para la fiesta, aún mejor si ambos están bajo los efectos del alcohol, dijo Ajax, frotándose la barbilla pensativamente. Sin duda haría que la fiesta fuera más legendaria. ¿Quieres que Bianca muera en tu casa?, pensó Luke, pero se lo guardó para sí mismo. Mientras los tres hablaban, los invitados comenzaron a llegar, guiados a la sala por el personal.
Ajax fue a saludar a todos como anfitrión y a recibir los regalos que le habían traído sus amigos y compañeros de clase. Luke y Wednesday se quedaron cerca de la mesa, observando a los recién llegados, que también les lanzaban miradas. Para los invitados, la extraña y psicópata pareja era legendaria en Nevermore. Habían resucitado y asesinado a Crackstone, el némesis de los marginados de Estados Unidos. Luke frunció ligeramente el ceño al ver llegar a Javier. No porque le disgustara ver a su mejor amigo, sino por las personas que lo acompañaban. Bianca, seguida de Divina, su hermano Kent, Yoko y Enid. Luke comenzó a sentirse un poco nervioso al ver a Enid. No era nada ideal tener a su ex y a su novia actual en la misma habitación. El verdadero problema era que había estado enamorado de Enid. Si hubiera sido Gia quien entrara, no le habría importado, nunca había sentido nada fuerte por ella. Capítulo 172. Wednesday miró a Bianca y, sobre todo, a Enid. Sin embargo, Enid no la miró, solo le dirigió una breve mirada a Luke. Luke no pudo evitar recordar las palabras que Enid le había dicho aquel día. No fueron agradables, aunque él no la culpaba. Lo que más le preocupaba era la posibilidad de tener que pelear con ella, ya que aquella vez había parecido estar a punto de atacarlo seriamente. No pasó nada en el baile de Nevermore, y ya han pasado meses desde entonces. Debe de haberlo superado, pensó Luke. En el Raven de Nevermore, Luke había visto a Enid con una peluca rosa y un vestido blanco con tonos rosados. Si no lo había atacado entonces, incluso después de verlo bailar con Wednesday y a pesar de saber que él siempre había dicho que odiaba bailar, no debería pasar nada grave esta noche. Javier se acercó a Luke junto a Bianca. Yoko se quedó con Enid, Divina y Kent, charlando. ¿Cuánto tiempo, hermano? Saludó Javier a Luke con entusiasmo, estrechándole la mano con firmeza. Parece que has dado el estirón que esperabas, comentó Luke con una leve sonrisa. Se dio cuenta de que Javier era un poco más alto que la última vez que lo había visto en Nevermore. Sí, ahora somos iguales de altos, dijo Javier con una sonrisa. No es una competición, pero yo también he crecido unos centímetros, así que debería seguir siendo un poco más alto, dijo Luke, enderezando la postura y superando por poco a Javier. No lo creo. Deben de ser tus zapatos, respondió Javier, enderezando la espalda. Bianca carraspeó y le dio un ligero codazo en la espalda a Javier, lo que le hizo dejar de comparar su altura con la de Luke. Bianca, dijo Luke, mirándola a ella sintiendo ligeramente con la cabeza. Luke, respondió Bianca, devolviéndole el saludo exactamente de la misma manera. Luego dirigió la mirada hacia Wednesday, que también la estaba mirando. No esperaba verte aquí, Wednesday, dijo Bianca en tono serio, mirando fijamente a Wednesday, quien le devolvió la mirada con la misma intensidad. Oh, ¿y por qué no, reina abeja? Preguntó Wednesday en un tono completamente neutro, aunque el sarcasmo del apodo reina abeja era evidente para Bianca. Es que no te imagino en una fiesta. ¿De verdad te gustan las cosas divertidas y normales? Creía que tu código de conducta era evitar cualquier cosa que se pareciera remotamente a algo agradable, dijo Bianca con una sonrisa que no era nada amistosa. Tienes razón. A diferencia de ti, no disfruto del brillo de las luces ni del eco de las risas huecas. Supongo que eso es esencial para ti. Después de todo, debes mantener tu ilustre posición como líder del rebaño, dijo Wednesday con tono gélido. Oh, Dios, pensó Luke, intercambiando una mirada con Javier. Sus novias eran absolutamente incompatibles. Era imposible imaginar que alguna vez llegaran a ser amigas. Nunca podrían salir en una cita doble. Esas citas acabarían en batallas mortales en las que ellos tendrían que intervenir para detenerlas. Al menos yo no me escondo detrás de una fachada de nihilismo para justificar mi incapacidad para disfrutar de la vida, replicó Bianca en voz baja, aunque sus ojos ardían con intensidad mientras miraba a Wednesday. Mira, Bianca. Ahí están Chris y Emma, vamos a saludar, intervino Javier, tomando la mano de Bianca. Rápidamente se la llevó, intercambiando una mirada cómplice con Luke, quien le devolvió un ligero gesto con la cabeza. Siempre tan diplomático, comentó Luke. La mediocridad merece una respuesta adecuada, al menos de vez en cuando, respondió Wednesday. Luke y Wednesday permanecieron en un rincón, conversando mientras observaban críticamente a los invitados, que estaban empezando a beber alcohol. Nadie se atrevía a acercarse a ellos para entablar conversación, sobre todo por culpa de Wednesday. La imagen de Luke había mejorado ligeramente en cuanto a sociabilidad, pero Wednesday intimidaba a la mayoría de la gente. ¿Quién sabe?
Quizá veas a alguien sufrir un derrame cerebral por beber demasiado, comentó Luke. Esperemos que sí, respondió Wednesday en voz baja y monótona, con un ligero tono de expectación. A continuación, centró su atención en un grupo especialmente ruidoso de la sala, y sus labios se curvaron ligeramente en lo que podría considerarse una sonrisa macabra. Los hombres lobo pueden volverse violentos rápidamente cuando beben. Será interesante ver si alguno de ellos pierde el control y empieza a pelear. Eso podría convertir esta aburrida reunión en algo digno de ver, añadió. Ajax lo aprobaría si eso hiciera su fiesta más legendaria, dijo Luke, mirando una botella de champán. Nunca había bebido champán. Ni se te ocurra, dijo Wednesday, siguiendo la mirada de Luke. Solo tiene un 12% de alcohol. No, lo interrumpió Wednesday. ¿Eres mi madre o qué? Murmuró Luke irritado, apartando la mirada de la botella. ¿Te gustaría que fuera tu madre? ¿Qué fetiche más raro tienes? Dijo Wednesday en tono burlón. No tergiverses mis palabras, respondió Luke, frunciendo ligeramente el ceño. Wednesday ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos oscuros fijos en Luke, mientras una pequeña sonrisa torcida se dibujaba en sus labios, una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos. Es raro que te moleste un comentario, dijo en voz baja, acercándose a él. Con calma, le rodeó el cuello con las manos, acercándose tanto que sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Luke se quedó paralizado, parpadeando sorprendido por el gesto inesperado. No era propio de ella, y menos en un lugar tan público. Había parecido irritable todo el día y ahora estaba mostrando públicamente su afecto. Algo no iba bien y él no conseguía averiguar qué era. Varios invitados dejaron de hablar y se volvieron para mirarlos. Bianca, Enid y Javier estaban entre los que observaban. Justo cuando Wednesday se inclinó un poco más hacia Luke, acortando la distancia entre ellos con una intención evidente, Ajax carraspeó desde el centro de la sala. Muy bien, todos. Es hora de pasar al salón principal. La verdadera fiesta empieza ahora. Anunció Ajax con entusiasmo, completamente ajeno a la tensión que se había apoderado del ambiente alrededor de Luke, Wednesday y el puñado de personas que los observaban. Después de eso, Ajax abrió unas grandes puertas dobles y condujo a todos al salón principal. Wednesday chasqueó la lengua con evidente fastidio mientras se apartaba de Luke. «Qué inconveniente», murmuró para sí misma. «¿Qué demonios ha sido eso?», susurró Luke, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Wednesday ignoró su pregunta y se giró con elegancia para seguir al resto, que empezaba a entrar en el salón principal. Luke siguió a Wednesday, olvidándose de sus preguntas al cruzar el umbral y ver el salón principal que Ajax había preparado. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura, que contrastaban con el suelo de mármol negro veteado de oro, pulido hasta alcanzar un brillo especular. En los extremos del salón, grandes ventanas con pesadas cortinas de terciopelo negro ofrecían una vista del bosque que rodeaba la mansión. Una pista de baile ocupaba una esquina prominente del salón, con baldosas de vidrio que brillaban con luces que pulsaban al ritmo de la música. En una plataforma elevada, un DJ ya estaba pinchando. A un lado, había un pequeño bar atendido por uno de los empleados de la mansión. Frente a la pista de baile había una zona más tranquila, con sofás de cuero negro dispuestos en forma de U alrededor de mesas bajas. Lo que más llamó la atención de Luke fue un gran círculo marcado en el suelo con líneas rojas en la esquina trasera del salón. Dentro del círculo, el suelo era de piedra lisa. ¿Es una zona de duelo?, preguntó Luke. Parece que sí, respondió Wednesday, igualmente sorprendido por este elemento inesperado. Quizás la fiesta sería más entretenida de lo que había pensado inicialmente. Capítulo 173 Hora de divertirse. Exclamó Ajax, y todo el grupo comenzó a dispersarse, ocupando el gran salón. Algunos se dirigieron a la pista de baile con sus parejas, mientras que otros se dirigieron a la zona de descanso para charlar y beber alcohol. Luke y Wednesday también se dirigieron a esa zona, pero no para beber. Se sentaron en un sofá en un rincón, lejos de todos, para tener una conversación tranquila. ¿Por qué miras la pista de baile? ¿De repente te ha entrado el gusanillo del baile después de quedar cautivado por mi actuación?, preguntó Wednesday, al darse cuenta de que Luke tenía la mirada fija en la ornamentada pista de baile. Presumiendo, eso es nuevo, dijo Luke, mirando a Wednesday con curiosidad. Hoy se comportaba de forma bastante extraña. Lo he aprendido de ti. Deberías sentirte orgulloso, respondió Wednesday.
Muy orgulloso, estaba mirando la pista de baile, preguntándome cómo reaccionaría todo el mundo ante la perfección de Galadriel si apareciera en la fiesta, dijo Luke con una leve sonrisa. Ahora era su turno de burlarse de Wednesday, que había estado burlándose de él desde que había empezado el día. Wednesday frunció ligeramente el ceño. Luke había tocado un punto sensible, como ella diría. ¿Quieres ponerte un vestido? Parece que beber esa poción te está agotando la testosterona, replicó Wednesday, pasando al ataque. Esta vez fue Luke quien frunció el ceño, claramente molesto por el golpe a su masculinidad. Hace 2 noches, parecías satisfecha con mis niveles de testosterona, replicó Luke, mirando fijamente a Wednesday, quien le devolvió la mirada sin pestañear. Wednesday recordó lo que había sucedido 2 noches antes. Habían dormido juntos y Luke había dominado en esa ocasión, por mucho que le costara admitirlo. Un pequeño descuido le había hecho soltar unos gemidos seductores, algo poco habitual en alguien como ella, que siempre tenía un control perfecto sobre su cuerpo. Una victoria y crees que has ganado la guerra. Qué ingenuo, respondió Wednesday con una sonrisa desdeñosa. No es la única victoria. Antes de que Luke pudiera terminar su extraño argumento, alguien lo interrumpió. ¿De qué guerra estás hablando? Preguntó un chico con el pelo negro rizado, ojos marrones, gafas negras y aparatos en los dientes. Era Eugenio Tinger, el autoproclamado hermano pequeño de Wednesday y su único amigo, aunque ella nunca lo admitiría. Luke y Wednesday volvieron la cabeza para mirarlo. ¿Cómo iban a responder a su pregunta? No podían decirle que estaban usando el término guerra para referirse a su vida sexual. No es asunto tuyo, Eugene, respondió Wednesday finalmente. Me sorprende que hayas venido a una fiesta tan irrelevante, añadió ella. Conocía lo suficiente a su único amigo en Nevermore como para saber que no era de los que asistían a fiestas. No sé, como me invitaron, pensé que sería grosero no venir, respondió Eugene, rascándose la nuca con torpeza, sin saber qué más decir. Desde luego, no iba a admitir que había venido para intentar hacer amigos, teniendo en cuenta que Wednesday era su única amiga en Nevermore. Wednesday asintió ligeramente, sin mostrar mucho interés por los motivos de Eugene para estar en la fiesta. Los tres se quedaron en silencio, Luke y Wednesday sentados, mientras Eugene permanecía de pie mirándolos. ¿Puedo sentarme?, preguntó Eugene al cabo de unos segundos. Claro, respondió Luke, llenando el silencio que había dejado Wednesday, que no se había molestado en responder a su única amiga. Eugene se sentó junto a Luke, intuyendo que Wednesday no estaba de muy buen humor y decidiendo que era mejor no invadir su espacio personal. ¿Qué tal las vacaciones?, preguntó Luke tras unos momentos de silencio. Nunca había intentado hacerse amigo de Eugene, no por rechazo, sino simplemente porque no había surgido la oportunidad. Pensó que ahora era un buen momento para intentarlo. Si Eugene era amigo de Wednesday, no debería ser imposible hacerse amigo de él también. Eugene comenzó a responder con un poco de timidez, pero poco a poco fue perdiendo la timidez. Su entusiasmo creció a medida que hablaba de sus vacaciones y de todo el tiempo que había dedicado a la apicultura. Le contó a Luke todo sobre la apicultura y compartió sus experiencias trabajando con las abejas. Solo te pregunté para charlar un rato, no para que me contaras con todo detalle tus vacaciones, pensó Luke, sin poder creerlo. No sabía qué era peor, enzarzarse en una discusión acalorada con Wednesday o escuchar a Eugene hablar sin parar sobre la apicultura. Afortunadamente, Ajax vino al rescate. Luke, ven a jugar a verdad o reto. Sin dudarlo, Luke se levantó. Se fijó en un grupo de unas 20 personas sentadas en una especie de círculo en los sofás centrales, no muy lejos de donde estaban ellos. Ya voy. ¿Queréis jugar?, preguntó Luke, mirando a Wednesday y a Eugene. Eugene se levantó nervioso, asintiendo repetidamente. Por fin tendría la oportunidad de socializar con sus compañeros de clase, especialmente con algunas de las chicas, ya que estaba desesperado por encontrar novia. Nunca había considerado a Wednesday como un interés romántico. Sabía que era imposible, incluso antes de que ella empezara a salir con Luke. Wednesday miró con desdén a los adolescentes sentados en círculo con vasos de alcohol, riendo a carcajadas. Al principio, estaba dispuesta a rechazar la invitación de inmediato, pero cuando vio a Enid sentada entre ellos, se levantó lentamente. ¿De verdad vas a jugar?, preguntó Luke, un poco sorprendido, y Wednesday solo asintió ligeramente. Los tres siguieron a Ajax y se sentaron en uno de los sofás libres. Esperad.
Para jugar, tenéis que tomaros un chupito de tequila, ron o whisky. Vosotros elegís, dijo Bianca con una leve sonrisa, mirando a Wednesday. Las reglas son las reglas, añadió a Jax, y todos los demás asintieron. No era el típico juego de verdad o reto, era verdad o reto con alcohol. Sin otra opción, Luke, Wednesday y Eugene se tomaron un chupito de boca bajo la atenta mirada del grupo. Creía que no podíamos beber, le dijo Luke a Wednesday a través de su vínculo telepático. Ya has oído a tu amiga. Las reglas son las reglas. No voy a perder contra esa idiota de Bianca, respondió Wednesday, sin cambiar de expresión, pero Luke notó que su espíritu competitivo se había despertado. Recuerda, si no completas el reto o no dices la verdad, tendrás que tomarte un chupito. Que empiece el juego. Anunció a Jax. Como era el cumpleañero, él fue el primero en ser elegido. Uno de los miembros de Ajax se acercó a Wednesday y le dijo algo al oído. Recordad, si no completáis el reto o no respondéis a la verdad, tendréis que tomar un trago. Que comience el juego. Anunció a Jax. Como era el cumpleañero, él fue el primero en ser elegido. Uno de los amigos Gorgona de Ajax le preguntó si era cierto que había tenido un romance con una chica llamada Sara, que estaba sentada en el círculo. Después de dudar unos segundos, Ajax admitió que era cierto y tuvo que dar algunos detalles. A diferencia de los juegos normales, aquí no bastaba con decir que algo era cierto. Había que dar detalles para demostrar la verdad y evitar ser acusado de mentir. Mientras Ajax contaba el cotilleo, añadiendo algunos detalles jugosos, el grupo empezó a silbar y a gritar de una forma que Wednesday encontró completamente estúpida. Consideró brevemente la posibilidad de conjurar su guadaña y decapitar a todos. El juego continuó en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo. Hubo algunos retos que al menos resultaron algo interesantes para Luke y Wednesday. Uno de ellos consistía en que un hombre lobo retaba a uno de sus compañeros de manada a aguantar una bofetada. El amigo aceptó y recibió una poderosa bofetada en la mejilla derecha que le rompió un diente, le hizo sangrar y le dejó una huella de mano muy visible en la cara. Las demás verdades y retos eran los típicos de adolescentes con las hormonas revolucionadas, por lo que ni Luke ni Wednesday se divirtieron especialmente con el juego. Por fin llegó el turno de Eugene. Se sentó nervioso junto a Luke, claramente ansioso por lo que le esperaba. Una chica cuyo nombre Luke no sabía le preguntó, ¿verdad o reto? Eugene pensó tan rápido como pudo y decidió elegir reto. Sería demasiado vergonzoso si tenía que revelar una verdad que hiciera reír a todos. Siempre podía negarse y beber un trago, pero en este grupo, todos respondían o completaban el reto. Negarse te hacía parecer un cobarde. Cómete uno de tus mocos, dijo la chica con una risita al final. Sus amigas, sentadas a su lado, se rieron del asqueroso reto. Eugene se quedó paralizado, debatiéndose entre hacerlo o no. Comer un moco delante de todos sería humillante, pero negarse lo convertiría en el único del círculo que no había cumplido un verdadero reto. ¿No puedes con algo tan sencillo?, añadió la chica con una sonrisa desdeñosa. Bajo el peso de su provocación y con todos los ojos puestos en él, Eugene decidió adelante con el reto. Cuando se tragó el moco, la mayoría de los estudiantes del círculo estallaron en carcajadas. ¡Qué asco!, dijo la chica que le había retado. ¿De verdad lo ha hecho? Patético. Luke y Wednesday no se unieron a las risas. Sus expresiones permanecieron tan estoicas como siempre, sin mostrar ningún indicio de diversión. Luke miró a Jax y Javier, que tampoco se reían y, en cambio, tenían el ceño fruncido. Se dio cuenta de que había elegido bien a sus dos únicos amigos. Enid, Yoko, Divina, Kent e incluso Bianca no se reían. Luke se sorprendió por esta última. La había juzgado con demasiada dureza. Aunque su expresión no mostraba ira como la de Javier, Enid o Jax, tampoco parecía divertida por la situación. El siguiente, dijo a Jax en voz alta, interrumpiendo las risas y desviando la atención de Eugene, que miraba al suelo avergonzado. Aunque a Jax parecía molesto, no fue su tono lo que acabó con las risas. Fue el hecho de que el siguiente participante era Luke, y todos en la sala estaban ansiosos por ver qué elegiría. ¿Verdad o reto? Yo lo haré, exclamó un chico alto y pálido, levantando la mano con entusiasmo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y picardía mientras se inclinaba hacia adelante, ansioso por ser el elegido para preguntarle a Luke. Parecía que estaba disfrutando de la oportunidad de ser el centro de atención. Muy bien, Mark puede preguntar, dijo a Jax, asintiendo con la cabeza, ya que nadie se opuso a la elección.
Si más de una persona quería preguntar, tendrían que ponerse de acuerdo o resolverlo con un simple juego de piedra, papel o tijeras. ¿Verdad o reto, gran escritor Poe? Preguntó Mark con una sonrisa que dejaba ver sus afilados dientes. Capítulo 174. Un vampiro, pensó Luke con expresión indolente, mirando los afilados colmillos del chico llamado Mark. Reto, respondió Luke sin pensarlo mucho. Oh, qué atrevido, veamos qué puede ser, dijo Mark con una sonrisa, apoyando una mano en la barbilla, pensando en un reto que fuera divertido y difícil para alguien como Luke. Ya lo tengo. Repite el baile que hiciste en el Raven delante de todos, dijo Mark con una sonrisa burlona en el rostro, mientras todos los que formaban el círculo vitoreaban, algunos riendo y otros susurrando con expectación. No, respondió Luke al instante, sin cambiar apenas de expresión. ¿En serio? ¿Vas a echarte atrás, gran escritor? Preguntó Mark con una sonrisa, mostrando los colmillos una vez más, mientras los demás empezaban a reír. ¿Te da vergüenza? ¿Te echas atrás en un simple reto? Añadió un hombre lobo sentado junto a Mark, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Algunos intercambiaron miradas cómplices y uno incluso murmuró algo como cobarde lo suficientemente alto como para que Luke lo oyera. Algunos compañeros psíquicos o compañeros de dormitorio de Luke fruncieron el ceño a Mark y a los demás que se burlaban de él. Querían defender a Luke, pero sabían que sería contraproducente. Al fin y al cabo, si era capaz de matar a Crackstone, no necesitaba que nadie lo defendiera. Luke no mostró ninguna reacción, solo levantó lentamente una ceja. Tenía que admitir que le sorprendía un poco que se atrevieran a burlarse de él, dada su reputación. Había matado a Crackstone, a Atlas, un gorgo de más de 100 años, y en el pasado había hecho pedazos a varios estudiantes mayores. Supuso que estar en grupo y en una fiesta les daba a todos más valor del habitual. Aún así, no tenía intención de ceder a provocaciones irrelevantes, a pesar de su personalidad fuerte, a veces vengativa y ligeramente violenta. Luke levantó lentamente la mano y señaló una mesa en el centro, donde había botellas de alcohol y vasos. Por un instante, una sombra de alarma cruzó el rostro de Mark y el de algunos otros. Sus cuerpos se tensaron nerviosamente, pero suspiraron aliviados cuando una botella y un vaso pequeño flotaron hacia Luke. Este desenroscó tranquilamente el tapón, llenó el vaso y se lo bebió de un trago. Ya está, dijo Luke, mientras devolvía la botella y el vaso a la pequeña mesa circular del centro. Vaya, qué valiente, comentó Mark con sarcasmo, aunque su sonrisa se tensó al darse cuenta de que su burla no había surtido efecto en Luke. Los rumores decían que era impulsivo, incapaz de controlarse, pero no parece ser el caso, pensó Mark, un poco confundido. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre para provocarle? Preguntó Wednesday, levantando la vista de sus uñas como si la conversación fuera una pérdida de tiempo. Pensaba que los marginados tendrían más creatividad que los normales, pero no. Parece que incluso los vampiros sufren de mediocridad, Mark, añadió Wednesday, mirándole fijamente sin pestañear. Las risas y los murmullos anteriores cesaron, y la atmósfera se llenó de un silencio tenso. Los psíquicos asintieron internamente al comentario de Wednesday. Alguien tenía que poner en su sitio a este estúpido vampiro. Mark frunció el ceño, pero no dijo nada. Algunos miembros del grupo apartaron la mirada, incómodos. La expresión y el tono de Wednesday eran más intimidantes que la actitud perezosa de Luke, que parecía totalmente imperturbable ante las burlas. El juego continuó y le tocó el turno a Wednesday. La pregunta vino de la misma chica que una vez había retado a Eugene a comerse sus propios mocos. ¿Verdad o reto, Adams? Preguntó la chica, sonriendo. ¿Verdad?, respondió Wednesday en un tono completamente desinteresado. La sonrisa de la chica se amplió, claramente complacida con la elección. Perfecto, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante como si compartiera un secreto. Entonces dinos, ¿cómo es tu vida sexual con Luke? Algunas de las personas presentes contuvieron la risa nerviosa, mientras que otras observaban la escena con expectación. Los psíquicos que compartían clase con Wednesday intercambiaron miradas cómplices, regodeándose por dentro. Era evidente que esa estúpida chica no conocía el carácter de Wednesday Adams. Wednesday permaneció inmóvil, con una expresión completamente indescifrable. No voy a responder, dijo simplemente, utilizando su control sobre la oscuridad para hacer aparecer una botella de ron y un vaso. Wednesday sirvió una pequeña cantidad de ron en el vaso y lo bebió con la misma calma con la que había respondido. Cuando terminó, Wednesday rompió el silencio.
Debe de ser increíblemente triste ser tú, dijo, mirando a la chica con una mezcla de compasión fingida y desdén. Tanto que sientes la necesidad de obsesionarte con la vida privada de personas que apenas conoces. Me pregunto si es porque la tuya es tan inactiva. Ahí viene. Pensaron los psíquicos, luchando por reprimir sus sonrisas. Algunos del grupo soltaron risas ahogadas mientras la chica se ponía rígida y se sonrojaba. Sin embargo, Wednesday no había terminado. Si estás tan obsesionada con mi vida sexual, quizá deberías intentar tener una. Aunque, claro, su tono se volvió aún más cortante y su sonrisa, apenas perceptible, cruel. Dudo que tengas muchas opciones, teniendo en cuenta que probablemente nadie en su sano juicio estaría interesado en alguien como tú, añadió Wednesday con una leve sonrisa despectiva, recorriendo lentamente con la mirada el rostro y la figura de la chica, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. Los labios de la chica temblaron y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. En un intento desesperado por salvar algo de dignidad, se puso de pie bruscamente. Eres una maldita, tartamudeó, pero sus palabras se convirtieron en un sollozo. Sin decir nada más, salió corriendo de la habitación, seguida de cerca por un par de amigas que intentaban consolarla. La mayoría de los participantes permanecieron en silencio, mientras los psíquicos sonreían levemente, aunque ninguno se reía en voz alta. Nadie cercano o amigo de la chica tuvo el valor de salir en su defensa. Intentarlo sería sin duda un suicidio social. Luke, relajado en su asiento, soltó una suave risa que resonó en la sala. Todos volvieron la cabeza hacia él. No parecía importarle. Al contrario, sonrió burlonamente a todos, especialmente a Mark y su grupo. ¿Qué? ¿No se puede reír un chico?, preguntó Luke, encogiéndose de hombros con fingida inocencia. Que continúe el juego, añadió cuando nadie se atrevió a responder. Estos dos están arruinando el juego, pensó a Hax, mirando a su amigo y a su extraña y aterradora novia. El juego continuó y, poco a poco, la atmósfera incómoda comenzó a disiparse. Los retos y las verdades se volvieron más ligeros, y algunos participantes se atrevieron a hacer preguntas divertidas o desafiantes, aunque sin la misma tensión mortal que antes. Finalmente, llegó el turno de Mark. La atención se centró en él y todas las miradas se dirigieron hacia el chico alto y pálido. Antes de que uno de los amigos de Mark pudiera preguntarle verdad o reto, Luke tomó la palabra. ¿Verdad o reto?, preguntó Luke, hablando por primera vez en varios minutos. Mark pareció tensarse ligeramente. Podía pedirle a un amigo que le hiciera la pregunta, pero eso lo haría parecer un cobarde. Mark pensó por un momento. Finalmente, decidió que era más seguro evitar cualquier pregunta potencialmente incómoda. Reto, respondió, tratando de sonar seguro. Luke sonrió para sus adentros. Esa era la respuesta que había estado esperando. Te reto a que esquives un puñetazo mío, dijo Luke, poniéndose de pie. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Mark frunció el ceño. ¿Usarás tu aura?, preguntó. No. Sin auras, respondió Luke, y todas las miradas se volvieron hacia Mark, esperando su respuesta. ¿Eres un vampiro, no? Se supone que tus reflejos son superiores, más rápidos, más precisos. Demuéstralo. No debería ser un problema para alguien con tus habilidades, ¿o sí? Con tono burlón. Está bien, hagámoslo, accedió finalmente Mark, poniéndose de pie. Ambos caminaron hacia el centro del círculo de sofás y se detuvieron a poca distancia, mirándose a los ojos. La sala quedó en silencio, con una atmósfera cargada de expectación. A la de 3, dijo a Hax, poniéndose de pie y acercándose a los dos. 1, 2, 3. Luke apretó rápidamente el puño derecho y lo lanzó hacia Mark con una velocidad impresionante. Mark, al ver la velocidad del puñetazo, sonrió para sus adentros. El puñetazo era rápido, pero sus reflejos podían esquivarlo. Se preparó para evadirlo. Lo que Mark no sabía era que Luke estaba utilizando su precognición, una nueva habilidad que había adquirido en su batalla contra Dolores. En términos sencillos, su avanzado haki de observación le permitía ver un breve período de tiempo en el futuro a través de precisas imágenes mentales. Su plan era sencillo: hacer que Mark se agachara y, acto seguido, asestarle un golpe imposible de esquivar directamente en la cara. Luke sonrió para sí mismo al ver la imagen mental y, justo cuando Mark hizo el movimiento esperado, agacharse hacia un lado para esquivar el puñetazo, Luke aprovechó el momento. Sin perder el ritmo, levantó la rodilla a la altura del torso y la estrelló directamente contra la cara de Mark. El impacto fue brutal.
La rodilla de Luke chocó contra la nariz de Mark con un crujido repugnante, lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes en la sala lo oyeran. Mark soltó un gruñido de dolor al romperse la nariz y, antes de que pudiera reaccionar, la sangre comenzó a brotar a borbotones, salpicando el aire. El golpe lo hizo tambalear hacia atrás antes de caer de bruces al suelo. Mark yacía allí, aturdido y desorientado. Todos se volvieron para mirar a Luke, pensando que eso no formaba parte del desafío. Luke había dicho que Mark tenía que esquivar un solo puñetazo, pero él le había dado un puñetazo y un rodillazo. Aún así, nadie se atrevió a quejarse. ¿Qué ha pasado con tus reflejos de vampiro? Ni siquiera puedes esquivar el golpe de un psíquico sin auras, dijo Luke burlonamente. Nadie podía demostrar que hubiera usado la precognición y, teniendo en cuenta que la visión del futuro era una habilidad extremadamente rara, era poco probable que alguien sospechara que la había dominado. Mark permaneció en el suelo, luchando por recuperar el aliento mientras intentaba detener la sangre que le brotaba de la cara. Uno de sus amigos se apresuró a acudir en su ayuda y lo ayudó a ponerse en pie. «Vamos al baño, Mark», le dijo, tratando de mantener la calma mientras lo sacaba del círculo. Mark no dijo nada, claramente aturdido por el golpe y humillado por la situación. Luke volvió tranquilamente a su sitio en el sofá, junto a Wednesday, sin mostrar ningún remordimiento por lo que había pasado. «Supongo que los vampiros no son tan rápidos como pensaba», dijo con un ligero chasquido de lengua, decepcionado. «Bastante patético para un vampiro. Quizás sea un mestizo y sus genes sean inferiores», añadió Wednesday con desdén. «No sabía que discriminabas a los mestizos», dijo Luke con una leve sonrisa. «No discrimino. Solo digo la verdad. Es simple biología. La genética demuestra que los híbridos suelen heredar una combinación de genes que no es tan óptima como la de los de linaje puro. Un porcentaje muy bajo tiene la oportunidad de obtener los mejores rasgos de ambos padres», respondió Wednesday con calma. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que los mestizos son genéticamente inferiores?», preguntó una voz femenina, sorprendiendo a todos los presentes. Era prácticamente inaudito que alguien se atreviera a interrumpir una conversación entre Luke y Wednesday. Luke, Wednesday y los demás se volvieron hacia la voz. Muchos se sobresaltaron al ver quién era. «Enid», pensó Luke, sintiendo una ligera tensión en el estómago. Ahora todos entendían por qué alguien se había atrevido a desafiar a Wednesday. Al ver el ceño fruncido y el tono irritado de Enid, Luke supo que aquello no iba a acabar bien. Enid siempre había sido muy sensible con el tema de los mestizos. En el pasado, cuando eran pareja, le había preguntado a Luke qué pensaba de los mestizos. Sabiendo que cualquier hijo que tuvieran sería mestizo, y que Luke necesitaba reconstruir la familia Poe, era un tema que había inquietado profundamente a Enid durante el tiempo que habían estado juntos. Después de todo, ser una mujer lobo le hacía sentir que quizá no era la pareja más adecuada para las ambiciones futuras de Luke. Capítulo 175, ¿eso es lo que piensas? ¿Que los mestizos son genéticamente inferiores?, preguntó Enid, mirando fijamente a Wednesday. Sí, respondió Wednesday, mirándola a los ojos. Sentía que las emociones se arremolinaban en su interior, pero su rostro permaneció inexpresivo. Enid había sido su primera amiga. La consideraba así porque le había contado que había muerto su escorpión mascota y donde había derramado sus primeras lágrimas. Enid incluso había conseguido que se disculpara con alguien. Sin embargo, esa amistad no duró mucho, gracias al amor. ¿Sabías que muchos miembros importantes de las 66 familias del Consejo son mestizos?, preguntó Enid. Lo sé. La tendencia a los matrimonios entre diferentes grupos marginados ha ido en aumento desde que la cultura normie se introdujo en la cultura marginada. Por un lado, es bueno que la población marginada aumente y alcance cotas que nunca antes había alcanzado. Sin embargo, mi opinión sigue siendo la misma. Genéticamente, son inferiores. Hay pocas posibilidades de que el niño herede ambos genes. Así que mi opinión no ha cambiado, explicó Wednesday con calma y monotonía. Muchos se quedaron impactados por todo lo que había dicho Wednesday. No por lo que había dicho, sino por lo mucho que había hablado. Algunos apenas la habían oído hablar. Enid se sorprendió un poco por lo que dijo Wednesday. No esperaba que dijera que era bueno que hubiera más mestizos. Aunque seguía manteniendo que eran genéticamente inferiores y no admitía lo contrario. Si los genes de los padres son poderosos, el niño tiene más posibilidades de heredar ambos linajes. Obtendrá dos tipos de poderes y será muy superior a una persona marginada de una sola raza, argumentó Enid. Eso es cierto, pero es una excepción.
Por lo general, solo heredan un tipo de gen, y ese gen se diluye, lo que lo hace más débil que el de alguien nacido de dos padres de la misma raza, dijo Wednesday con calma. Sabía que su argumento era correcto y todos los que escuchaban la discusión estaban de acuerdo con ella, por muy amarga que fuera la realidad. ¿Y qué hay del amor, Wednesday? ¿De verdad eliges a tu pareja basándote en lo que sientes o en la genética? Porque, vamos, Luke no es un psíquico normal. Tiene 3 auras. ¿Es genéticamente perfecto, no? Preguntó Enid con sincera duda. Un murmullo se extendió entre los que observaban la discusión. Muchos intercambiaron miradas cómplices, compartiendo en silencio una conclusión. Wednesday Addams, la fría, calculadora y casi inaccesible heredera de una de las familias psíquicas más importantes, había elegido a Luke no por amor, sino por su perfección genética. Todos los que habían compartido clase con Wednesday la veían como una persona fría y sin emociones que consideraba a los demás como moscas molestas. Era extraño pensar que realmente amaba a Luke. Era más lógico suponer que estaba con él por su perfección genética. Oye, podemos hablar de esto más tarde. Intervino Luke en la conversación. Les resultaba muy incómodo discutir esto delante de unos adolescentes chismosos que encontraban esto mucho más entretenido que el juego de verdad o reto. Silencio, dijeron Wednesday y Enid al unísono, sin siquiera mirarlo. Luke se quedó en silencio con una expresión extraña, pero no volvió a intervenir en la discusión. Todos se sorprendieron de la facilidad con la que las dos habían silenciado a Luke, que hacía unos minutos le había dado un rodillazo en la cara a Mark, y a la mayoría de la gente le habría dado miedo hablarle así. ¿Y tú me dices que Bianca me controla? Dijo Javier a través de su enlace telepático con Luke. Esto es diferente. Eran compañeros de habitación. Deben tener sentimientos que nunca han expresado. Luke se justificó. Admítelo sin vergüenza, pensó Javier con una sonrisa burlona. Tu suposición es tan lógica como errónea, Enid. Mi decisión de estar con Luke no se basa en el número de auras que tiene ni en la percepción de perfección que los demás ven en él. Y, para que quede claro, Luke no es perfecto. De hecho, está lejos de serlo, respondió finalmente Wednesday a la pregunta de Enid. Pensó Luke, pero no dijo nada. La afirmación sorprendió tanto a los observadores como a Enid. Pero antes de que ella pudiera responder, Wednesday continuó. Por ejemplo, no sabe pelar una manzana, y es su fruta favorita. Todos los días tengo que pelar 3 manzanas y, además, insiste en que estén perfectamente peladas, sin ningún trozo de piel. Enid no pudo evitar soltar una risita, recordando los días en que era ella la encargada de pelar las manzanas. Y no hablemos de su obsesión por la tecnología, trajo un generador de $5.000 a mi casa. Incluso hizo que mi abuela empezara a ver tutoriales de cocina en YouTube, o como se llame, dijo Wednesday, mirando a Luke por un momento. Si no lo hiciera, moriría de intoxicación alimentaria, se justificó Luke, encogiéndose de hombros. ¿Has visto la comida que hace tu abuela? Parece sacada directamente del caldero de una bruja. O espera, en realidad ella cocina en un caldero de bruja, añadió. Los presentes no pudieron evitar reírse ante la imagen. Es verdad, una vez vi el pastel que envió a nuestra residencia. Era tan negro y viscoso que pensé que había alguna criatura desconocida atrapada dentro, pero en realidad estaba delicioso, dijo Enid con una sonrisa. ¿Ves, Luke? Enid entiende el arte culinario de mi abuela. Es una receta familiar con siglos de historia. No esperaba que alguien como tú, con un paladar tan refinado y que vive de comida procesada y platos gourmet, lo apreciara, dijo Wednesday, cruzando los brazos. ¿En serio, Enid? ¿Te gusta eso? Dijo Luke, incapaz de creer que a Enid realmente le gustara ese pastel. Sí, no estaba tan horrible como lo describes. Tienes que admitir que tu paladar es un poco sensible, respondió Enid, riendo ligeramente. Traidora, bueno, el estómago de un hombre lobo es mucho más resistente que el de cualquier otra persona, pensó Luke, poniendo los ojos en blanco con resignación. Sí, sensible y exigente, añadió Wednesday. Es cierto, se fija demasiado en los detalles y en las pequeñas cosas de la comida. Como si todo tuviera que ser perfecto o no se lo come, dijo Enid asintiendo con la cabeza. Exacto. Lo mismo pasa con la pizza. Si la masa está demasiado hecha o demasiado blanda, ya no le gusta, añadió Javier con una sonrisa burlona. Basta, volvamos a la ronda de verdad o reto. Exclamó Luke. ¿Qué había de malo en ser exigente con la comida?
Había comido la horrible comida del orfanato durante 13 años y ahora que tenía mucho dinero, se permitía disfrutar de la buena cocina. Le pareció extraño que la conversación, que parecía que iba a terminar en una acalorada discusión, acabara con Wednesday y Enid poniéndose de acuerdo y pasando a señalar los rasgos imperfectos de cada uno en algunos aspectos. Enid se rió suavemente y dejó de lado la discusión anterior sobre la genética y los mestizos. Era bueno darse cuenta de que Wednesday estaba con Luke porque realmente se preocupaba por él y no tenía nada que ver con su aura. Eso la tranquilizó. Wednesday también dejó de hablar. Ya había dicho suficiente delante de todos esos desconocidos. Era extraño que, al final, hubiera estado de acuerdo con Enid, pero era mejor que montar una escena discutiendo delante de todos. Era mejor dejarlo ahí y continuar con el estúpido juego de antes. El juego continuó. Era el turno de Enid, y todos prestaron más atención debido a la escena anterior y al hecho de que era la exnovia de Luke. Yoko era la que debía preguntar verdad o reto, pero una chica gordita con el pelo largo y castaño se le adelantó. ¿Verdad o reto?, preguntó con una leve sonrisa que no presagiaba nada bueno para Yoko. Enid miró a la chica y la reconoció como una de sus compañeras de clase de los hombres lobo. Se llamaba Julia. No era nada agradable y siempre era muy competitiva. Desde que Enid mató a Ide y se ganó el título de la mujer lobo más fuerte de su clase, Julia siempre había intentado enfrentarse a ella. ¿Verdad?, respondió Enid con calma. Si decía atreve, probablemente la retarían a hacer algo relacionado con Luke y Wednesday. Aunque lo más probable era que la verdad también tuviera que ver con eso. Así que tendría que tomarse un chupito de vodka. No iba a compartir su vida privada con chismosos. ¿Es cierto que tu relación con Luke terminó por la oposición de tu familia?, preguntó Julia con una sonrisa maliciosa. La madre de Enid era muy conocida en el mundo de los marginados por ser conservadora y estricta. No era difícil atar cabos. Todos los que estaban en los sofás comenzaron a murmurar con sus amigos. Era extraño que esta sesión del juego se centrara en una persona en particular, Luke. Qué predecible, pensó Enid, sin mostrar enfado. Simplemente se levantó, se acercó a la mesa, se sirvió un chupito de vodka y se lo bebió antes de volver a su asiento. «Qué gracia», murmuró Julia con suficiente desprecio como para que todos la oyeran. La ronda continuó y le tocó a Julia. ¿Verdad o reto?, preguntó Enid, dando un paso adelante para evitar que otra persona aprovechara la oportunidad de preguntarle. Todos sintieron una extraña sensación de déjà vu. «Reto», respondió Julia, mirando a Enid con ojos desafiantes. Enid no era conocida por su ferocidad o agresividad. Era cierto que se decía que había derrotado a Unide, pero casi nadie la había visto pelear. Enid sonrió dulcemente, habiendo obtenido la respuesta que buscaba. Muy bien, entonces. Tienes que esquivar o bloquear uno de mis puñetazos, dijo Enid con entusiasmo y una expresión alegre. El déjà vu volvió. Era el mismo desafío que Luke le había planteado a Mark. Bien, respondió Julia sin dudarlo, poniéndose de pie y moviéndose hacia el centro. Enid hizo lo mismo y ambas se miraron fijamente. Julia era más alta y más ancha en comparación con la figura pequeña y delicada de Enid. A la de 3, dijo a Jax, haciendo de juez de nuevo. 1, 2, 3, ¡ya! Enid, con una velocidad sorprendente, transformó su brazo derecho en el de un hombre lobo. El proceso fue rápido, pillando por sorpresa a Julia, que no esperaba que usara sus poderes. Es tan astuta como Luke Poe. Pensó Julia nerviosa, tratando de bloquear el puñetazo, pero ya era demasiado tarde. Con la velocidad y la fuerza que le había dado su transformación parcial, Enid no le dio tiempo a Julia a reaccionar. Su brazo de lobo golpeó a Julia de lleno en el costado, haciéndola escupir sangre y lanzándola hacia atrás. El impacto fue tan fuerte que Julia se estrelló contra una mesa cercana, cayendo inconsciente al suelo, incapaz de emitir ningún sonido. Todos observaban en silencio atónito. Incluso las personas que habían estado bailando en la pista se detuvieron y se volvieron para mirar el alboroto que había causado Enid. Nadie esperaba que fuera tan feroz, superando incluso a Luke. El brazo de Enid volvió a su forma normal y, con su habitual sonrisa y aura alegre, se sentó de nuevo junto a Yoko, que la miraba con la boca abierta, como si acabara de descubierto una nueva faceta de su amiga. Wednesday asintió ligeramente con la cabeza en señal de aprobación. Eso no era parte del trato. Gritó una de las amigas de Julia enfadada, levantándose furiosa, seguida por un chico que también era amigo suyo. Otro de sus amigos fue a ver cómo estaba Julia. Nunca prohibimos el uso de una transformación parcial.
Ella también podría haberlo usado, aunque dudo que tenga la habilidad necesaria, dijo Enid con una leve sonrisa y un tono agradable, como si no estuviera discutiendo con gente enfadada. Se acabó el juego. Id a ver cómo está vuestra amiga. Intervino Ajax, interponiéndose entre ellos. Si seguían con este juego, más gente acabaría herida por culpa de Luke, Wednesday y Enid. No esperaba que Enid mostrara tal ferocidad. Pero, al fin y al cabo, no era tan sorprendente si tenía en cuenta que había sido la exnovia de Luke y la compañera de piso de Wednesday, dos personas con un carácter muy intenso. Los amigos de Julia, al ver con qué facilidad Enid la había derrotado, decidieron retroceder. No tenía sentido luchar contra alguien que había dejado inconsciente a Julia de un solo golpe. Además, también estaban los amigos de Enid, Yoko, Divina, Kent, Javier e incluso Bianca. Y había algo más que les hizo retroceder rápidamente. Luke, que los miraba fijamente. Nadie quería problemas con él, sobre todo cuando no parecía estar en malos términos con Enid, a juzgar por la conversación que acababan de tener Enid, Wednesday y Luke. Capítulo 176. Tras el intenso juego de verdad o reto, el grupo, ahora con 2 miembros menos, Mark y Julia, se dispersó por el gran salón. Algunos se dirigieron a la pista de baile, mientras que otros buscaron rincones más tranquilos para charlar de tonterías mientras bebían alcohol. Qué raro, pensó Luke mientras se sentaba en una silla junto a Wednesday. El juego había sido extraño, sobre todo porque Wednesday y Enid se habían aliado para señalar algunas de sus peculiaridades. Parecía que la cosa iba a acabar en una discusión acalorada, pero, afortunadamente, todo había salido bien. Siento haberte obligado a realizar la ardua tarea de pelar manzanas. No te volveré a obligar a hacerlo, dijo Luke, cruzando los brazos. Si quieres, también borraré de la memoria de tu abuela lo de YouTube, añadió. Wednesday puso los ojos en blanco. No me importa pelar manzanas para ti. Si quieres, dame una docena y las pelaré sin quejarme. Solo quería dejar claro a Enid y a las demás chismosas que no eres perfecto. No quiero que se te suba a la cabeza solo porque tienes 3 auras, explicó. Tú tampoco eres perfecta, Luke fue interrumpido por Wednesday antes de que pudiera continuar. Lo sé, yo tampoco soy perfecta. No te critico por ser imperfecto. Entiéndelo, la imperfección es buena. La perfección es aburrida, como tu desagradable apariencia en tu forma femenina, dijo con una mueca. Lo único bueno de tu forma femenina es tu personalidad, añadió. Ah, ya veo, dijo Luke, asintiendo con la cabeza mientras comprendía el argumento de Wednesday. No era una crítica. De hecho, era un cumplido dirigido a él. Eres muy madura, añadió. Había malinterpretado su argumento inicial y se sentía un poco avergonzado por ello. También le sorprendió que Wednesday admitiera tan fácilmente que ella tampoco era perfecta. Por supuesto que lo soy. En esta relación, alguien tiene que serlo, y no te veo asumiendo ese papel, respondió Wednesday, levantando una ceja como si la duda fuera absurda. Te estaba halagando, pensó Luke, pero no discutió. Aceptaré tu oferta de la docena de manzanas, dijo Luke con una media sonrisa, cambiando de tema. La expresión de Wednesday se tornó resignada, pero se recuperó rápidamente. No. ¿Sabes cuánta glucosa hay en una docena de manzanas? Comer tantas en un día podría disparar tus niveles de azúcar en sangre y sobrecargar tu páncreas, respondió ella, mostrando su lado científico. Además, no estaba dispuesta a pelar 12 manzanas al día. Somos marginados. Un poco de glucosa no me va a matar. Además, las manzanas son saludables, ¿no? Replicó Luke. Wednesday entrecerró los ojos. En cuestión de segundos, tuvo la respuesta perfecta para desmontar su argumento. Es cierto que los cuerpos de los marginados tienen capacidades superiores. Pero eso no significa que sean inmunes a las enfermedades metabólicas o al desgaste a largo plazo. La genética avanzada no anula la biología básica, explicó. Está bien, tú ganas, doctora Adams. Una docena es demasiado. ¿Qué tal, 6? Sugirió Luke. 4, dijo Wednesday. 5, negoció Luke. No. 4, o pélalas tú mismo. Incluso puedes comer la cáscara, es buena para ti, dijo Wednesday, sin ceder. No me voy a comer la piel. Entonces serán 4 manzanas, dijo Luke. Al menos había conseguido aumentar su ración diaria de 3 a 4 manzanas. Una manzana más que pelar, pensó Wednesday.
Aunque pelar 4 manzanas al día podía resultar aburrido, sobre todo porque tenía que hacerlo a la perfección, ya que Luke era insoportablemente exigente con los detalles, no le molestaba tanto como quería admitir. Había algo extrañamente satisfactorio en esa tarea. No porque le gustara en sí misma, sino porque era algo que hacía exclusivamente para Luke. Alguien que siempre había sido ferozmente independiente, que nunca confiaba en nadie para que hiciera nada por él y que consideraba cualquier favor como una deuda que debía pagar, ahora le pedía cosas por puro capricho. Eso no fue fácil de conseguir al principio de su relación. Si alguna vez hay algo que quieras que haga por ti, dímelo. Debería ser recíproco, comentó Luke, y Wednesday frunció ligeramente el ceño. No hago favores esperando que me los devuelvan. Lo hago porque quiero, no porque espere algo a cambio. Así que no conviertas esto en una transacción, dijo Wednesday con dureza, cruzando los brazos. No es eso lo que quería decir. No creo que me debas nada, y no quiero que sientas que tienes que devolverme lo que haces por mí. Solo pensé que, si disfruto de estas pequeñas cosas que haces por mí, quizá haya algo que tú quieras que yo haga por ti. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Como, cumplir uno de tus caprichos. No por obligación, sino porque me importas, explicó Luke. Wednesday entrecerró ligeramente los ojos, pero su expresión comenzó a suavizarse. Entiendo lo que quieres decir. Si quiero algo, te lo diré, pero tú lo harás porque realmente quieres, no porque sientas la necesidad de pagarme, dijo Wednesday. Trato hecho, respondió Luke con una pequeña sonrisa. En ese momento, Eugene se acercó a ellos y Luke frunció ligeramente el ceño. Por fin estaba teniendo una conversación agradable con Wednesday y las cosas iban bien, no quería que lo interrumpiera ese chico raro obsesionado con las abejas. No seas grosero ni hagas daño, le dijo Wednesday a Luke a través de su vínculo telepático. Luke tuvo que contenerse para no quedarse boquiabierto mirando a Wednesday. ¿Qué demonios? Wednesday diciéndole que no fuera grosero ni hiriente. ¿Estaba en algún tipo de mundo al revés? ¿Realmente se preocupa por su primer amigo? Bueno, supongo que puedo ayudarlo un poco, pensó Luke, mirando a Eugene con expresión neutral. Eugene había sido humillado durante el juego de verdad o reto. Un psíquico, superado por un grupo de vampiros. Los otros psíquicos no se habían reído, pero a ninguno de ellos les había gustado ver a uno de los suyos humillado tan fácilmente. Una vez terminado el juego, Eugene había intentado socializar, pero acabó sin hablar con nadie. Sin otras opciones, regresó junto a su única amiga, Wednesday. Lo incómodo era que ella estaba con su novio y él se sentía como un intruso, pero no tenía ningún otro sitio a donde ir. Siéntate, dijo Luke, sorprendiendo a Eugene con su repentina amabilidad. Gracias, respondió Eugene en voz baja, evitando mirar directamente a Luke o a Wednesday. ¿Por qué esa cara tan larga? ¿Estás triste porque eres tan patético que un completo desconocido te ha humillado? Preguntó Wednesday. ¿Qué estás haciendo? ¿No me dijiste que no fuera grosero ni hiriera a nadie? Preguntó Luke a Wednesday, confundido. Relájate, sé lo que hago, respondió Wednesday con calma, como si su razonamiento fuera obvio. No, no lo sabes, pensó Luke para sí mismo. Wednesday trataba a Eugene de una manera que a Luke le recordaba cómo trataba a Pugsley. Ella lo había defendido un par de veces de los matones, pero sus interacciones con él eran frías, llenas de comentarios mordaces y aparente indiferencia. Era su retorcida forma de mostrar afecto, difícil de entender para alguien ajeno a ellos. El problema era que Luke se había dado cuenta de que Pugsley tenía problemas de confianza en sí mismo. Probablemente lo mismo le pasaba a Eugene, si no peor, ya que no era un Adam si no tenía la resistencia medio loca de Pugsley. ¿Por qué has venido a la fiesta? Sé que no eres amigo de Ajax y que tampoco sales con nadie de nuestro curso, preguntó Luke, rescatando a Eugene de tener que responder a la pregunta de Wednesday. Yo, no lo sé, respondió Eugene tras unos segundos, claramente desconcertado por la pregunta. Aún así, prefería eso a la pregunta de Wednesday. Piénsalo, ¿fue por los amigos o por una chica? Preguntó Luke con una leve sonrisa, apoyando la mano en el hombro de Eugene. Vamos, puedes confiar en nosotros. No se lo diremos a nadie, animó Luke, tratando de que Eugene se abriera y compartiera algo más personal. Wednesday miró a Luke, desconcertada por lo que estaba haciendo. Ya había ideado un plan para ayudar a Eugene a dejar de ser tan patético y aprender a cuidar de sí mismo una vez que se reanudaran las clases en Nevermore, cuando ella no estuviera allí para intervenir. Una chica, admitió finalmente Eugene.
Lo sabía, pensó Luke para sí mismo. ¿De nuestra clase de psíquicos o de otro grupo?, preguntó Luke. Recordaba del programa que Eugene sentía algo por Enid, lo que podía ser problemático. De nuestra clase de psíquicos, es Nao, respondió Eugene, sonrojándose ligeramente. Luke recordó a Nao Tomori, la chica japonesa que se había trasladado al instituto. Ella estaba en esta fiesta, una de las participantes en el juego de verdad o reto, y había sido testigo de cómo Eugene se metía el dedo en la nariz. No era precisamente una buena impresión para alguien que intentaba conquistarla. Lo único positivo era que Nao no se había reído como la mayoría de los demás. Sin embargo, su expresión había mostrado una clara mezcla de desdén y frustración hacia Eugene. Probablemente estaba molesta porque, siendo psíquico, se había dejado humillar tan fácilmente, mancillándola la reputación de su clase. Esta noche recuperarás tu dignidad, delante de Nao y de todos los demás, declaró Luke con confianza, esbozando una leve sonrisa. ¿Cómo?, preguntó Eugene nervioso. Habrá un torneo de lucha. 1 contra 1. Eliminación directa, dijo Luke, inclinándose ligeramente hacia Eugene para enfatizar sus palabras. Wednesday y yo seremos los jueces. Ajax será el locutor. Eugene se sorprendió por esta revelación, aunque no le pareció del todo descabellada, teniendo en cuenta que ya había una zona de duelo preparada en el gran salón. ¿Cuándo te enteraste de este torneo?, preguntó Wednesday, entrecerrando los ojos. Y lo que es más importante, ¿cuándo acepté ser juez? Cuando Ajax nos mostró este lugar y mencionó la zona de duelo, me envió un mensaje telepático, explicó Luke con naturalidad. Dijo que estaba organizando el torneo y quería que fuéramos los jueces. Ya sabes, por nuestra impresionante reputación. Ajax no quería que Luke y Wednesday participaran en el torneo y arrasaran a todos con una victoria aplastante. No sería divertido y desanimaría a otros a inscribirse. ¿Y aceptaste sin consultarme?, preguntó Wednesday, levantando una ceja. Pensé que te gustaría la idea. ¿No te parece divertido? Estaremos en una posición de poder, juzgando a un grupo de adolescentes que se destrozan entre sí en combates feroces. Además, no hay nada como ver una buena pelea, dijo Luke con una sonrisa. La idea era realmente atractiva para Wednesday. Sangre, heridas y los adolescentes que habían estado bailando alegremente momentos antes ahora compitiendo ferozmente. Está bien, accedió finalmente. Cuando Ajax abra las inscripciones, tienes que apuntarte, Eugene. Le demostrarás a Nao y a todos los demás que no eres patético, dijo Luke con firmeza. ¿Qué? ¿Yo? ¿Inscribirme? Solo haré más el ridículo cuando me eliminen en la primera ronda, protestó Eugene, sacudiendo la cabeza varias veces. Lo sé, por eso te ayudaré. Con mi ayuda, ganarás. Al menos las primeras rondas están aseguradas, dijo Luke con una sonrisa misteriosa. En ese momento, la música de la pista de baile se suavizó y se oyó un grito fuerte y entusiasta. Escuchad todos. El torneo de lucha está a punto de comenzar. Quien quiera participar, que se apunte. Al campeón le espera un gran premio. Anunció Ajax desde un escenario, sosteniendo un micrófono. Capítulo 177. Alrededor del círculo donde se libraban los duelos, había una gran multitud observando a dos personas que luchaban intensamente. Se enfrentaban una sirena y un hombre lobo. El torneo de lucha ya había comenzado. El formato era sencillo. 1 contra 1, eliminación directa. 3 rondas, cada una de 3 minutos de duración. Si ninguno de los luchadores quedaba noqueado al final de las 3 rondas, los jueces, Luke y Wednesday, elegirían al ganador. A los 2:10 del segundo asalto, la sirena utilizó su canto. Ondas sonoras de color magenta salieron disparadas y golpearon al hombre lobo, que esta vez no pudo resistir el canto de la sirena. Su mente fue manipulada, lo que le dio a la sirena la oportunidad perfecta para asestar un puñetazo en la cara del hombre lobo. ¡Pum! El puñetazo se hundió en la cara del hombre lobo, rompiéndole la nariz y haciéndole saltar algunos dientes, antes de enviarlo volando hacia atrás, hacia la mesa de los jueces. Los jueces eran los únicos que tenían una mesa y asientos. Con una simple mirada, Luke impidió que el hombre lobo se estrellara contra la mesa. Sin embargo, continuó moviéndolo, colocándolo suavemente sobre la mesa para evitar romperla. Sabía que a Wednesday le gustaría ver de cerca la cara ensangrentada y herida del hombre lobo. 3 dientes perdidos, la nariz rota y la mandíbula dislocada. Bien, murmuró Wednesday, observando la cara del hombre lobo.
Luke examinó al hombre lobo a pocos centímetros de él y asintió ligeramente a Jax, que era tanto el árbitro como el locutor. Rick está noqueado. Luke avanza a las semifinales con otro increíble knockout. Todas sus peleas han terminado en knockouts. Exclamó a Jax con entusiasmo, de pie en el centro de la arena con un micrófono en la mano. La multitud rugió con vítores y aplausos. Luke, la sirena, miró a la multitud con una amplia sonrisa y se inclinó, haciendo una elegante reverencia. Los aplausos y vítores se hicieron más fuertes. Era muy popular. «Bah, no sé qué ven en ella», comentó Bianca con los brazos cruzados y un ligero fruncimiento de ceño. «Seguro que tú la ganarías», dijo Javier, tratando de calmar el mal humor de su novia. Bianca no se había apuntado al torneo porque no quería que Wednesday la juzgara. Si participaba en el torneo, sería como admitir que su posición era inferior a la de Wednesday, y eso no lo permitiría. «Es obvio que la ganaría», dijo Bianca, de mal humor, y Javier suspiró. Wednesday empujó ligeramente el hombro del hombre lobo inconsciente y su cuerpo cayó rígido al suelo. Ya había visto suficiente. No quería tener esa cara fea cerca de ella. «¿Estás disfrutando del cumpleaños?», preguntó Luke con una leve sonrisa, mirando a Wednesday. «Sí, no está mal», respondió Wednesday con sinceridad. Gracias al torneo y al juego de verdad o reto, el cumpleaños estaba resultando mucho más entretenido de lo que había pensado inicialmente. Después de responder, Wednesday movió su pálida mano y la entrelazó con la de Luke, que descansaba sobre la mesa. Luke se sorprendió un poco, pero aceptó el gesto con una pequeña sonrisa. No era la primera vez que Wednesday mostraba afecto esa noche. Era algo poco habitual, pero para Luke era una buena señal. Significaba que estaba de buen humor. Quién sabe, tal vez después de vivir juntos en la mansión Adams, ya no le importaba mostrar pequeños gestos de afecto en público. Sin embargo, lo que Luke no entendía, y lo que Wednesday no tenía intención de explicar, era que sus gestos eran para marcar territorio. Una forma de decir en silencio, «Él es mío». Ya había visto a varias chicas mirando a Luke, así que tuvo que recurrir a esta táctica. Parece que el beso en el Raven no fue suficiente. Ahora, el último combate de los cuartos de final. Exclamó a Jax, y los vítores se apagaron mientras todos miraban con expectación, esperando la siguiente batalla. Por un lado, tenemos al gigante de más de 2 metros de altura, Skull. Anunció a Jax, señalando a un lado, donde salía un chico muy alto, que superaba los 2 metros de altura, de hombros anchos y calvo. Skull caminaba con confianza, levantando los brazos con expresión seria y arrogante. Gran parte del público vitoreaba su nombre. ¿De verdad tiene nuestra edad? Debe de tomar esteroides o algo así. ¿Cómo puede estar calvo a los 16 años? Comentó Luke. Supongo que se afeita o que tiene malos genes, señaló Wednesday. Me recuerda a Atlas y un poco a tu tío Fester. Todos los calvos son altos, pálidos y tienen expresiones un poco maníacas, dijo Luke. Mi tío Fester tiene la cara más pequeña y grandes ojeras. Además, no es tan corpulento como esos dos monstruos, dijo Wednesday con una mueca de disgusto, refiriéndose a Skull y Atlas. No le gustaba la idea de que alguien tan alto y con una complexión tan robusta pareciera un gigante. Cuando los aplausos para Skull se calmaron, Ajax volvió a hablar. En el otro lado, tenemos al caballo oscuro. Nadie creía que llegaría tan lejos. Demos un gran aplauso para el psíquico, Eugenio Tinger. Enid observaba desde la multitud, sin participar en el torneo. No quería unirse si Wednesday y Luke no participaban. Miró a Eugene con el ceño ligeramente fruncido, luego su mirada se desplazó hacia Luke, y su ceño se frunció aún más cuando vio a Wednesday cogido de su mano. Enid había estado observando a Luke a escondidas toda la noche. Se dio cuenta de 3 cosas. Primero, que la única que se había dado cuenta de que ella miraba a Luke era Wednesday. Tuvo que apartar la mirada varias veces y fingir que no prestaba atención. Segundo, Wednesday estaba mostrando signos de afecto que nunca antes había mostrado. Enid sabía que Wednesday no era alguien que mostrara afecto. Tercero, el hecho de que Eugene hubiera llegado a esta fase del torneo tenía algo que ver con Luke. Estaba casi segura de ello. Había visto a Luke hablando con Eugene en secreto, como si estuvieran planeando algo antes de que comenzara el torneo. La multitud aplaudió y despejó el camino para Eugene, que caminó hacia la zona de duelo, ligeramente encorvado y mirando al suelo. Levanta la cabeza y ponte derecho, le dijo Luke a Eugene a través de un enlace telepático que había establecido antes de que comenzara el torneo.
Eugene había llegado a esta fase porque Luke le había estado enviando órdenes para esquivar los ataques enemigos y dónde golpear. Con su clarividencia, Luke podía predecir los movimientos del enemigo y enviaba rápidamente un mensaje telepático a Eugene para que se esquivara lo antes posible. La malicia detrás de los ataques no iba dirigida a Luke, pero él era capaz de predecir los golpes, ya que su conexión telepática había adquirido una nueva habilidad. Al tener una conexión telepática con alguien, si alguien tenía malas intenciones hacia esa persona, su haki de observación también se activaba. Eso no era todo lo que Luke había planeado para asegurar la victoria de Eugene en sus batallas. Si las cosas se ponían difíciles, enviaría una orden mental. Eugene no se resistiría y, de esa manera, su reacción sería más rápida para esquivar o golpear. En una pelea muy difícil, Luke podía usar su precognición para ver unos segundos en el futuro y saber exactamente qué movimiento debía hacer Eugene. Aunque eso sería un poco demasiado. Eugene siguió las órdenes de Luke, miró al frente y se enderezó. Nunca antes nadie le había animado. Era una sensación nueva. Se sentía muy nervioso y le latía con fuerza el corazón. Al llegar al círculo, miró al gigante, Skull. Tragó saliva al ver los dientes amarillentos y la expresión feroz. «Que comience la lucha», gritó a Hax, y sonó una campana. Al sonar la campana, Skull cargó sin dudar contra Eugene, que dio un paso atrás, intimidado por la ferocidad de su oponente. Afortunadamente, en ese momento, recibió un mensaje de Luke que le indicaba dónde moverse. Los segundos del primer asalto pasaron, con Eugene esquivando en su mayoría en el último momento y escapando por los pelos. Luke se sentía como si estuviera controlando un personaje de un videojuego. Era muy divertido. ¿Un juez corrupto? ¿Qué pensaría tu amigo si se enterara?, preguntó Wednesday, mirando a Luke. Gracias a tener un caballo oscuro, su torneo se volvió aún más épico. Me lo agradecería, respondió Luke con una pequeña sonrisa, mientras enviaba otro mensaje telepático a Eugene. Además, esto no sería posible si no hubiera mejorado su entrenamiento. Tu método es bueno. Eugene no perdió el tiempo durante sus vacaciones, elogió Luke. Eugene estaba mucho más delgado en comparación con la primera vez que Luke lo vio, y sus movimientos eran más fluidos y seguían un sistema. Esto tenía que ser gracias a Wednesday, que siempre lo animaba a entrenar y a dejar de ser patético. Por supuesto. No solo lo insulto y lo pisoteo. Mis métodos son efectivos, dijo Wednesday con indiferencia. ¿Acabas de admitir que lo insultas y lo pisoteas?, preguntó Luke, mirándola brevemente. Tu método también es bueno. Está ganando confianza en sí mismo gracias a salir de su zona de confort y recibir golpes. Es bueno tener peleas que sean un poco más realistas y no solo entrenamiento, elogió Wednesday, ignorando la pregunta anterior. Aunque Eugene contaba con la ayuda de Luke, que le decía cómo moverse, eso no le eximía de tener que moverse él mismo, enfrentarse a oponentes intimidantes como Skull y poner en práctica lo que había aprendido en los entrenamientos. Terminaron el primer y el segundo asalto. Luke y Wednesday, en calidad de jueces, prestaron mucha atención a la pelea. En ese momento, Skull tenía una ligera ventaja, ya que había conectado golpes más impactantes, pero Eugene no se echaba atrás. Para sorpresa de muchos, el chico de 1,60 metros seguía en pie y había conseguido asestar varios golpes a Skull. Al comienzo del tercer asalto, Skull dejó de contenerse. Su cuerpo se transformó parcialmente en el de un lobo. Al principio, no quería usar esto, pensando que sería patético utilizarlo contra alguien como Eugene, que ni siquiera había usado su aura azul hasta ahora. Los espectadores solo habían visto a Eugene usar su aura azul una vez, en su combate de octavos de final, donde utilizó una versión de inducción del dolor. Es decir, dolor mental, aunque mucho más débil en comparación con Luke, que puede dejar inconsciente a alguien solo con esa habilidad. Aunque muchos pensaban que Eugene leía los pensamientos de sus oponentes para esquivar sus ataques, de lo contrario, pensarían que algo iba mal. La velocidad de Skull aumentó y ahora sus garras eran mucho más afiladas y largas. Luke tuvo que cambiar rápidamente su enfoque, era una situación peligrosa. Muévete a la izquierda, ahora, ordenó Luke a Eugene, quien no se resistió a la orden mental. No serviría de nada darle una orden y que Eugene la ejecutara por su cuenta. No llegaría a tiempo. Incluso con la orden mental, las garras de Skull desgarraron el hombro de Eugene, haciéndole gruñir de dolor. Su ropa se rasgó y su hombro comenzó a sangrar.
Escucha, cuando te lo diga, envía una orden mental a Skull diciéndole que se arrodille, dijo Luke, tomando una decisión rápida. Eugene no entendió la petición de Luke. Sus órdenes mentales eran muy débiles y no serían efectivas en un hombre lobo con más fuerza que él, pero las obedecería. Era eso o perder dolorosamente. Se rendiría si fuera posible, pero eso no estaba permitido en el torneo. Tenías que terminar las 3 rondas, ya fuera noqueando a tu oponente o siendo noqueado. Ahora. Dijo Luke al ver que Skull volvía al ataque. Eugene envió la orden de arrodillarse a Skull. Sin embargo, 2 órdenes mentales llegaron a la mente del adolescente calvo. Ambas sonaban casi idénticas, la voz de Eugene, o al menos eso creía Skull. Las rodillas de Skull se doblaron y se arrodilló. Lo que no sabía era que una de las voces era la de Luke. Con sus habilidades mentales, Luke manipuló los sentidos de Skull para que oyera la voz de Eugene, aunque lo extraño era que oía 2 órdenes mentales superpuestas. Ataca su cerebro con tus poderes mentales. Ordenó Luke mientras Skull caía de rodillas. Eugene levantó el brazo ileso y tocó la cabeza calva de Skull con la mano. Al instante, liberó todo su poder mental para provocar dolor en el cerebro del hombre calvo. Skull sintió una sacudida, todo su cuerpo tembló y comenzó a salir espuma por su boca. Sin embargo, aún no se había derrumbado por completo. ¿A qué esperas? Rompe su cara, dijo Wednesday impaciente a Eugene a través del enlace telepático. Eugene se sorprendió por el repentino mensaje de Wednesday, obedeció rápidamente y comenzó a golpear con la rodilla la cara de Skull, que afortunadamente estaba a su alcance. Tuvo que darle más de 4 rodillazos antes de que el gigante cayera al suelo, con los ojos en blanco, espuma en la boca y sangre goteando por la nariz. Eugene respiraba con dificultad, jadeando mientras apenas lograba mantenerse en pie. Su brazo derecho colgaba inerte, ya no lo sentía. Había esquivado por poco y se había enfrentado a Skull durante 2 intensos asaltos, durante los cuales su resistencia estaba casi agotada. Si no hubiera sido por las advertencias de Luke, habría perdido en los primeros segundos. Le habría sido imposible luchar cuerpo a cuerpo contra un hombre lobo del tamaño de Skull. A pesar del dolor y el cansancio, Eugene esbozó una sonrisa al ver que la multitud lo animaba. Por primera vez, no se sentía pequeño ni insignificante. ¿Quién lo hubiera pensado? El gigante ha sido derribado. Eugene es el ganador y pasa a las semifinales. Exclamó a Jax, quien, como todos los presentes, estaba sorprendido por este giro de los acontecimientos. Por fin ha usado su aura azul para dar órdenes mentales, oh. Pensó a Jax, mirando a Luke, quien le devolvió la mirada con una leve sonrisa. Capítulo 178. En las semifinales del torneo de lucha, se enfrentaron 2 psíquicos. Uno de ellos, Eugene, y el otro, Nao, para sorpresa tanto de Luke como del propio Eugene. Los otros 2 finalistas eran Lucky, una sirena, y un vampiro llamado Armand. Los pocos psíquicos del público comenzaron a burlarse de los demás marginados, orgullosos de que 2 de los suyos hubieran llegado a las semifinales, a pesar de su menor proporción en comparación con otros grupos del evento. Además, solo un puñado de psíquicos se había inscrito en el torneo. Los más fuertes, como Luke, Wednesday, Javier y Rose, la chica con el aura verde, entre otros, habían decidido no participar. Que 2 psíquicos llegaran a las semifinales era un logro notable teniendo en cuenta lo pocos que competían. Para que la final contara con participantes de diferentes clases de marginados, Eugene tuvo que enfrentarse a su amor platónico, Nao. Como Eugene era el último en luchar, tuvo tiempo para descansar y ver la primera semifinal. Lucky contra Armando. ¿Qué voy a hacer? Se preguntó Eugene, con tono nervioso y tenso. La primera semifinal ya había comenzado y, en solo unos minutos, sería su turno de luchar. Había 2 problemas. En primer lugar, tenía un brazo inutilizado. Un sirviente de Ajax había detenido la hemorragia, pero nada más. No se podía curar, así que tendría que luchar en esas condiciones. El segundo y mayor problema era que tenía que luchar contra la chica que le gustaba, y no quería hacerlo. Teniendo en cuenta que sin tu brazo tu derrota es inevitable, será mejor que te retires y te ahorres la vergüenza delante de la chica a la que intentas impresionar, respondió Wednesday, tan directo como siempre. A Eugene se le permitía retirarse siempre y cuando la pelea no hubiera comenzado, pero una vez que empezara, no habría vuelta atrás. ¿Retirarse? Parecerá un cobarde delante de la chica a la que quiere impresionar, comentó Luke. Los 3 compartían una conversación telepática, una nueva habilidad que Luke había desarrollado hacía algún tiempo.
Su alcance era más corto en comparación con un enlace telepático individual, pero era eficaz para conversaciones en grupo. Que eso es cierto. No quiero parecer un cobarde delante de Nao, pero tampoco quiero perder de forma humillante, dijo Eugene, sin saber qué hacer. Ya la has impresionado al llegar a las semifinales, o al menos eso nos gustaría creer. Si te retiras, no parecerás un cobarde, ya que tu brazo está realmente incapacitado, argumentó Wednesday. Es una buena idea, pero esperaba algo más épico. Si vas a perder, sal ahí fuera y da todo lo que tienes, sin miedo, como si tu brazo no importara. Lo darás todo, y aunque pierdas, Nao verá que no te rindes ni en las peores condiciones, dijo Luke, imaginando la escena en su mente. Eugene pareció considerar la idea de Luke. Daría la impresión de ser valiente y, además, haber llegado a las semifinales ya era un logro. No había necesidad de seguir avanzando. Ya había demostrado su valía. Si haces eso, prepárate para recibir muchas descargas eléctricas de Nao, dijo Wednesday. Es cierto. Nao va a destruirme, dijo Eugene vacilante. A pesar de ser compañeros psíquicos, había visto que Nao no mostraba piedad con nadie. Eres una chica. ¿Qué crees que impresionaría a alguien como ella? ¿Rendirme o luchar aunque sé que voy a perder? Preguntó Eugene a Wednesday. Wednesday arqueó una ceja, claramente desinteresada en el drama emocional de Eugene. Su vida amorosa no era asunto suyo. ¿De verdad le está pidiendo consejo romántico a Wednesday? Pensó Luke, mirándolo con extrañeza. Dado su historial, no parecía la persona más indicada para dar consejos amorosos. Si me pides que averigüe qué impresiona a Nao, mi respuesta es, ¿por qué iba a saberlo? Pero, basándome en el comportamiento humano en general, mostrar valor y perder con honor podría funcionar, respondió Wednesday. Eugene asintió lentamente. Entonces lucharé, dijo, preparándose mentalmente para sufrir en su próximo combate. Impresionar a una chica y llamar su atención parece más difícil de lo que uno podría imaginar, le dijo Luke a Wednesday a través de su conexión telepática individual. Wednesday arqueó una ceja, como si ya anticipara un comentario molesto de Luke. ¿Cómo conseguí captar tu atención y, finalmente, tu hermoso y oscuro corazón? Preguntó Luke, con una leve sonrisa burlona en el rostro. Wednesday lo miró con su habitual expresión impasible, aunque sus ojos brillaron con una chispa de emoción apenas perceptible. Pocas personas se atrevían a desafiarla tan abiertamente como Luke. La mayoría de la gente, ante su actitud tajante y su capacidad para desmontar a cualquiera con comentarios fríos y calculados, optaba por evitarla o, en el peor de los casos, se marchaba humillada. Luke, sin embargo, no solo se mantenía firme, sino que parecía disfrutar de la discusión con ella, devolviéndole comentarios igualmente mordaces. ¿Quieres una lista detallada o una respuesta rápida para alimentar tu ego? Preguntó Wednesday. Sorpréndeme, respondió Luke. Empecé a interesarme por ti cuando vimos juntos cómo Ide mataba a Normie. La mayoría de la gente habría mostrado al menos alguna emoción de conmoción o repugnancia al presenciar el asesinato. Tú no. Te quedaste allí, tan impasible como yo, observando cada detalle sin pestañear. Fue intrigante, dijo Wednesday. Me alegra saber que mi capacidad para permanecer impasible ante un asesinato me ha ganado puntos contigo, dijo Luke. Fue un comienzo decente, dijo Wednesday secamente antes de continuar. Luego está el hecho de que ya sabías la teoría de que Ide estaba controlado por Marilyn. En ese momento, me estabas manipulando, y cuando lo confesaste, admito que me llamó la atención. Una mezcla de manipulación y un deseo de protegerme después, una contradicción fascinante, añadió. ¿Por eso me besaste después de que te lo confesara? No me lo esperaba, dijo Luke con curiosidad, y Wednesday asintió. Por último, nuestros intereses comunes ayudaron. La literatura oscura, la aversión a la gente en general, ya sabes, lo básico para los individuos antisociales, dijo Wednesday. No esperaba una respuesta tan larga, pensó Luke. Solo había querido bromear un poco, sin esperar que Wednesday respondiera con tanta seriedad. ¿Y mi fuerza? ¿Mis 3 auras no tuvieron nada que ver? Preguntó Luke. Sus 3 auras y su gran fuerza en comparación con otros de su edad son un gran motivo de orgullo para él. Tu genética no significa nada para mí, Luke. Podrías haber nacido con una sola aura y no habría cambiado nada, respondió Wednesday. Lo único bueno de tu fuerza es que nos permite luchar juntos sin morir en el proceso. Si fueras débil, ya serías un cadáver, añadió ella. Vaya, siempre tan cariñosa y reconfortante.
Es bueno saber que soy útil para no morir mientras luchamos juntos, dijo Luke con una leve sonrisa. No te hagas el tonto. Tú tampoco tolerarías a alguien que no pudiera seguirte el ritmo, dijo Wednesday. Supongo que tienes razón. Encontrar a alguien con quien puedas luchar sin preocuparte de que te arrastre, no es algo que ocurra todos los días, admitió Luke con sinceridad. Exacto, esa conexión en la batalla es algo bueno, dijo Wednesday. Por eso ser fuerte es práctico, pero no es lo más importante. Lo que me interesa de ti va mucho más allá de lo fuerte que eres o de cuántas auras tienes, añadió Wednesday. Sabes, a veces olvido que bajo toda esa frialdad hay una persona con un extraño y retorcido sentido del afecto, dijo Luke. No eres precisamente la persona más indicada para decirlo, replicó Wednesday. Bueno, eso es cierto. ¿Quieres que te enumere todas las formas en que lograste conquistar mi noble y leal corazón? Preguntó Luke. Wednesday lo miró con una mezcla de exasperación y diversión oculta. No, gracias. Ya tengo una idea bastante clara. Soy muy observadora por naturaleza y, después de pasar todo el verano contigo, cualquier misterio que pudieras representar ha sido resuelto, respondió ella. Así que soy un libro abierto para ti. ¡Qué decepción! Creía que era más enigmático, dijo Luke, suspirando con expresión derrotada. Enigmático, sí. Pero también predecible en ciertos aspectos. Aunque supongo que tu capacidad para ser irritante sigue siendo sorprendentemente constante, comentó Wednesday. Eso es otro cumplido. Hoy estoy en racha, dijo Luke, volviendo a su irritante actitud habitual. Wednesday puso los ojos en blanco y volvió a centrar su atención en la pelea, que ya estaba en su tercer asalto. Capítulo 179. El tercer asalto había terminado. Tanto la sirena, Lucky, como el vampiro, Armand, estaban en condiciones deplorables. Tenían la ropa rota y sucia. Ninguno de los dos había conseguido noquear al otro. Cuando la campana señaló el final del tercer asalto, todos se volvieron hacia Luke y Wednesday en la mesa de los jueces, esperando sus veredictos. Maldita sea, no he prestado mucha atención, pensó Luke, poniendo una expresión seria como si estuviera contemplando profundamente la batalla entre Luke y Armand, que lo miraban expectantes. Había estado absorto en su fascinante conversación con Wednesday y se había olvidado por completo de concentrarse en la pelea. Por suerte, Wednesday había prestado atención. Era meticulosa y perfeccionista en todo lo que hacía. Si aceptaba ser juez, cumpliría su papel a la perfección. A través de un mensaje telepático, le informó a Luke quién debía declarar ganador y los puntos clave detrás de la decisión, aunque a Luke no le importaba mucho. Su palabra era ley como juez. No necesitaba justificar su decisión. El ganador es Armand Rocher, exclamó Ajax tras recibir la decisión de Luke y Wednesday. Armand gritó de alegría y sus amigos saltaron al área de combate para celebrarlo con él. Luke frunció el ceño, con una expresión nada complácida. Protesto, gritó la sirena irritada. No estaba contenta con el resultado. Había sido una lucha muy reñida y no confiaba en dos jueces de su misma edad, independientemente de su reputación. Sus palabras resonaron en el aire. La celebración de Armand y la multitud que lo vitoreaba se detuvo y todos se volvieron para mirar a Lucky, a quien pronto se unieron sus compañeras sirenas y un tritón que dio un paso al frente para apoyarla. Es cierto. La pelea ha estado muy igualada. Desde mi punto de vista, Lucky merecía ganar, dijo el tritón. Necesitamos jueces con más experiencia. No es lo mismo tomar decisiones con la perspectiva que da la experiencia, dijo Lucky con dureza, con la intención de poner en duda la competencia de los jueces. Ella no había asistido a Nevermore, por lo que solo conocía a Luke y Wednesday de oídas. Antes de que Lucky pudiera añadir nada más, vio un objeto pasar volando a una velocidad demasiado rápida para que pudiera reaccionar. Fue un borrón que le rozó la mejilla. Un segundo después, sintió un escozor en la mejilla. Se llevó la mano al lugar y notó que le goteaba sangre. Cierra la boca, sirena. ¿Más experiencia? Si quieres, puedo cortarte la lengua en menos de 10 segundos. ¿Eso satisfaría tus exigencias?, dijo Wednesday en un tono gélido, con la mano ligeramente apuntando hacia Lucky. Le había lanzado un pequeño cuchillo de oscuridad, tan rápido que Lucky ni siquiera había podido reaccionar. Lucky, con la mano presionada contra la herida superficial, dio un paso atrás, intimidada por las palabras de Wednesday y sin saber qué decir. ¿Es eso una amenaza? No creía que un juez fuera tan irracional, dijo el chico tritón, dando un paso adelante para proteger a Lucky.
Parecía que los dos tenían una relación cercana. Todo el público observaba a Luke, Wednesday y el grupo de Luke con tensión y expectación, tragando saliva. Los que habían jugado a verdad o reto con Luke y Wednesday no podían creer lo tontos que estaban siendo Luke y su novio Tritón. Estaban jugando con fuego, un fuego extremadamente peligroso y muy impaciente. Como jueces, nosotros somos la ley. No puedes oponerte a nuestras decisiones, dijo Luke, extendiendo el brazo hacia el Tritón. El Tritón sintió inmediatamente una presión invisible apretándole el cuello. Abrió los ojos con sorpresa y comenzó a arañarse desesperadamente la garganta, tratando en vano de liberarse de la fuerza que lo estrangulaba. Un gruñido gutural escapó de su garganta mientras luchaba por respirar, con el pecho agitado. Por si fuera poco, su cuerpo comenzó a elevarse del suelo y sus piernas pateaban el aire en un intento frenético por recuperar el equilibrio. El sonido de sus jadeos ahogados se mezclaba con los murmullos nerviosos de los espectadores que observaban la escena. El Tritón intentó usar su fuerza física, que rivalizaba con la de otros marginados de su edad, pero el poder telequinético de Luke era demasiado abrumador. Luke ya había alcanzado las 10 toneladas de fuerza telequinética. Había alcanzado el nivel 5 en la escala de telequinesis que Edgar le había enseñado, un hito impresionante para alguien de su edad, poco común en la historia. Solo con su fuerza telequinética, podía incapacitar a un oponente y matarlo si éste no podía contrarrestar su telequinesis. «Déjalo ir», gritó Luke desesperada, viendo cómo su novio colgaba fuera de su alcance, con la cara cada vez más morada por la falta de oxígeno. No había esperado que la telequinesis fuera tan poderosa como para dominarlo con una simple extensión del brazo de Luke. Uno de los amigos del Tritón comenzó a caminar rápidamente hacia Luke, con la intención de detenerlo. Su lógica era que si Luke estaba concentrado en estrangular e inmovilizar a su amigo, no podría ocuparse de él al mismo tiempo. A mitad de camino, el Tritón sintió que algo le envolvía el pie derecho. Una fuerza lo empujó en dirección contraria y cayó de bruces al suelo. Su cara se estrelló contra el frío y duro suelo de piedra. Javier se mantuvo a un lado, sosteniendo un látigo que había sacado rápidamente con un lápiz que llevaba siempre consigo. Sabía que Luke podía defenderse, pero quería un poco de acción. «Déjalo ir. Lo entendemos, aceptamos el resultado de la pelea», gritó Luke con mayor desesperación, mientras la expresión de su novio empeoraba y sus movimientos se debilitaban. De repente, el sonido seco de un chasquido resonó en el aire, reverberando en su mente como un golpe fatal. Luke observó con horror cómo el cuello de su novio se torcía grotescamente hacia un lado. Sus brazos cayeron flácidos y su cuerpo dejó de luchar, flotando sin vida a varios metros del suelo. «¡No, no!», gritó Luke con un grito desgarrador, llevándose las manos a la cara mientras su cuerpo temblaba de pura desesperación. Sus gritos resonaron en toda la zona de combate. Los espectadores miraron a Luke con confusión. «¡Cabrón! Lo has matado», gritó Luke con lágrimas en los ojos. Nunca pensó que Luke fuera tan psicópata. Solo había sido un comentario desafiante, nada más. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los espectadores. «¿Asesinado? ¿De qué está hablando?», susurró una chica, frunciendo el ceño mientras miraba al Tritón flotando, claramente vivo. «¿Se ha vuelto loca?», murmuró otra, al darse cuenta de que el Tritón, aunque visiblemente asustado y jadeando, seguía moviendo frenéticamente los ojos en busca de ayuda. «¿Asesinado?», repitió Luke, con tono burlón y levantando una ceja. «¿Qué imaginación tan vívida tienes? Parece que el estrés te está superando», comentó Wednesday con frialdad. «Míralo. Tu compañero todavía respira». Luke parpadeó varias veces, tratando de procesar las palabras de Wednesday. Volvió a mirar al Tritón, esta vez con más atención, y lo que vio la dejó gratamente sorprendida, pero también confusa. Su novio seguía vivo, incluso había dejado de ser estrangulado, y ahora solo estaba inmovilizado a unos metros del suelo. «¿Qué? ¿Cómo?», murmuró Luke, dando un paso atrás mientras las lágrimas continuaban cayendo. Luke soltó una pequeña risa. «Una ilusión», explicó, dejando caer al Tritón al suelo, donde se derrumbó de rodillas, agarrándose el cuello y jadeando con dificultad. «Solo una pequeña broma mía», añadió Luke con una leve sonrisa. El ambiente se congeló. Todos los que miraban ahora entendían por qué Luke había gritado de agonía y llorado solo unos momentos antes. Muchos de los espectadores intercambiaron miradas inquietas por esta pequeña broma. «¿Una broma?», susurró una chica, claramente horrorizada.
Eso no es una broma, está mal de la cabeza, comentó un chico en voz baja, tratando de no llamar la atención de Luke. Le ha hecho creer que ha matado a su novio. ¿Quién hace algo así? Los murmullos de la multitud se mezclaban con los sollozos de Luke, que continuaba mirando a Luke como si estuviera viendo a un monstruo. Una broma. Pensó Javier, mirando a su mejor amigo con una expresión extraña. Parecía que pasar todo un verano con los Adams le había pasado factura. Aunque los marginados eran conocidos por tener una determinación más firme que los normies en cuestiones violentas, lo que Luke acababa de hacer había cruzado una línea incluso para ellos. Hacer creer a alguien, de forma tan vívida y cruel, que su novio había muerto era una broma que había ido demasiado lejos. Esto se debía a que esta generación de marginados no era como las anteriores. Aunque seguían diferenciándose de los normies en su mentalidad y su entorno, estaban mucho más expuestos a la tecnología y a las influencias culturales de los normies. Como resultado, eran más sensibles que las generaciones anteriores. Aún así, no todo el mundo se horrorizó por la broma, solo la mayoría de los presentes. Ha sido una buena broma, dijo Wednesday con una ligera inclinación de cabeza. Aunque, si me preguntas, yo habría hecho que la ilusión durara más. El trauma sería más interesante y eficaz a largo plazo, añadió en un tono completamente normal. Algunos de los espectadores se volvieron para mirarla, atónitos. Con ese comentario, ya estaba claro que eran un par de psicópatas. Lo tendré en cuenta, dijo Luke. No tomes nota, suspiró Javier ligeramente, llevándose una mano a la cara. Ajax se aseguró rápidamente de que Luke y sus amigos abandonaran la zona para que pudiera continuar la siguiente semifinal. Por fin comenzó la semifinal entre Eugene y Nao. Muchos animaban a Eugene por no rendirse a pesar de tener un brazo lesionado. Incluso Nao parecía un poco sorprendida, aunque no dijo nada. No mostraría piedad, por mucho que fueran compañeros psíquicos. Capítulo 180. Eugene solo consiguió aguantar un asalto antes de perder el conocimiento debido a una potente descarga eléctrica. Sin embargo, lo dio todo para luchar con valentía y fue aplaudido por su coraje. Incluso Nao, por un momento, lo miró sorprendida al ver cómo resistía varias de sus descargas eléctricas, levantándose y volviendo a la lucha a pesar de su deplorable estado. Ganadora. Nao. Exclamó Ajax, y la multitud estalló en vítores y silbidos. Nao continuó su racha de victorias por KO. Había mejorado significativamente desde la vez que fue aplastada en un combate de entrenamiento contra Wednesday durante la clase de psíquicos. La final comenzó tras unos minutos de descanso. Por suerte para Luke y Wednesday, no tuvieron que dar otro veredicto, ya que Nao consiguió noquear a Armand a los 2 minutos del segundo asalto, convirtiéndose en la campeona. En la semifinal contra Eugene, Nao no había sufrido ningún daño, por lo que su victoria contra Armand era lógica, teniendo en cuenta que el vampiro estaba herido y agotado por su combate contra Luke. Antes de recibir un cinturón que parecía estar hecho de oro auténtico, Nao le susurró algo al oído a Ajax. Ajax, con el cinturón en una mano y el micrófono en la otra, miró a Luke y le envió un mensaje a través de su conexión telepática. «¿Quiere que le des el cinturón?», dijo Ajax, sorprendiendo un poco a Luke con la petición de Nao. «¿Qué ha dicho?», preguntó Wednesday, sabiendo que algo estaba pasando después de que Nao le susurrara a Ajax y este mirara a Luke. «Nao quiere que le dé el cinturón». «¿Quién hubiera pensado que mi popularidad sería tan alta después de esa broma?», respondió Luke con una leve sonrisa, poniéndose de pie. Parecía que aún contaba con el respeto de sus compañeros psíquicos. No eran cobardes que se ofendieran o se horrorizaran por una broma inofensiva. Wednesday miró fijamente a Nao y se levantó, siguiendo a Luke. Parecía que sus señales para marcar su territorio no estaban funcionando. Mientras Ajax le entregaba el cinturón a Luke para que se lo entregara a la campeona, Wednesday mantuvo su mirada penetrante en Nao, quien, ahora que estaba más cerca, parecía incómoda, pero no dijo nada. ¿Es un robot? ¿Por qué no parpadea?, pensó Nao, mirando los ojos oscuros y profundos de Wednesday, que parecían un abismo. El ganador es Nao Tomoki. Un psíquico. Exclamó Luke, enfatizando la palabra psíquico mientras le entregaba el cinturón a Nao, quien lo aceptó con una sonrisa. Su apellido es Tomori, pensó Ajax. Se supone que Luke tiene memoria fotográfica. Debería usarla para recordar los nombres de sus compañeros de clase. Como Nao no pareció importarle el error, no dijo nada. Todos los psíquicos presentes vitorearon a Nao, y el resto del público, asombrado por su increíble fuerza, se unió a los aplausos.
Al final, no estoy seguro de que sea bueno para Eugene que Nao haya ganado, comentó Luke a Wednesday, quien asintió con la cabeza. Como ganadora del torneo, tras haber ganado por KO todos sus combates, era poco probable que Nao se impresionara por los esfuerzos de Eugene. Escuchad todos. La fiesta no acaba aquí. Gritó a Jax una vez que los aplausos se apagaron. Todos volvieron a centrar su atención en él, curiosos. ¿Tendrá algo más planeado?, se preguntó Luke, al darse cuenta de que ya eran las 3 de la madrugada. El evento final y más importante comienza ahora, anunció a Jax, señalando hacia el techo. Desde una ranura oculta, comenzó a descender un gran televisor de plasma, deteniéndose a unos metros del suelo. Luke miró la pantalla y vio lo que parecía ser un mapa de un laberinto. Como ya sabrán, la mansión Petropolus tiene un gran jardín de estatuas que lleva allí cientos de años. Sin embargo, más que un jardín, es en realidad un enorme laberinto, explicó a Jax con una leve y misteriosa sonrisa. Dinos cuál es el juego, gritó un niño, y más voces se unieron a él, ansiosas por conocer los detalles. Ya iba a eso. En el centro del laberinto hay un cofre que contiene $10,000. Hay 4 entradas al laberinto: sur, norte, este y oeste. El camino correcto desde cada entrada lleva al cofre, pero no será fácil recorrer los pasillos del laberinto. Habrá trampas y enemigos esperándoles, explicó a Jax. Cuando todos oyeron que el premio era de $10,000, comenzaron a murmurar emocionados entre sus amigos. No todos eran ricos en la sociedad de los marginados, a diferencia de la familia de Ajax, que poseía una mansión valorada en más de $1 millón. Me he hecho amigo de un millonario, pensó Luke con una expresión extraña, aunque estaba más sorprendido por todo lo que Ajax había preparado para su cumpleaños. Tranquilos, tranquilos, ahora, los que queráis participar, id a apuntaros. Rex y Elara se encargarán de la inscripción. Luego se mezclarán todos los nombres y se formarán 4 grupos. Cada grupo entrará por una puerta diferente. Norte, sur, este u oeste, dijo Ajax, señalando unas mesas donde 2 sirvientes ya esperaban con papel y bolígrafos en la mano. Recordad que no será una misión fácil, hay peligro, dijo Ajax, pero a esas alturas la mayoría ya no le escuchaba y se apresuraba a ir a las mesas para apuntarse. Vaya, sí que estáis montando una fiesta, comentó Luke observando la oleada de gente que iba a apuntarse. ¿Cuánto dinero te has gastado en esto?, preguntó Javier acercándose. Mucho, pero tiene que ser épico y, hasta ahora, gracias a vosotros dos, lo está siendo, dijo Ajax con una sonrisa, mirando a Luke y Wednesday, que habían sido protagonistas de varios momentos memorables esa noche. Ha sido un placer. Quizás debería repetir más de mis bromas, respondió Luke. No, con una basta, dijo Ajax inmediatamente. Luke y Wednesday ya habían traumatizado a 2 chicas esa noche, eso era suficiente. ¿Nos apuntamos? Quizá veas más estatuas, incluso encuentres esas expresiones de angustia y resignación que buscabas, sugirió Luke, mirando a Wednesday. Estaba claro que el dinero no le importaba a Wednesday. En cuanto al peligro, probablemente no esperaba que supusiera un verdadero reto para ella. Wednesday permaneció en silencio, considerando si participar en tal evento. Justo cuando estaba a punto de aceptar, Bianca, que había seguido a Javier, habló primero. Vamos a desempatar, dijo Bianca en tono desafiante, mirando a Wednesday. ¿Desempatar?, preguntó Wednesday. Sí. Yo te gané en un duelo de esgrima y tú me ganaste en otro. Quien llegue primero al cofre de los $10,000 gana, explicó Bianca. De acuerdo. Si crees que tienes más posibilidades de ganarme en una carrera, estás muy equivocada, pero es bonito que tengas esa esperanza, aceptó Wednesday inmediatamente. Tan arrogante como siempre, murmuró Bianca con el ceño fruncido mientras se dirigía hacia las mesas de inscripción. Wednesday la siguió. Luke observó a Wednesday marcharse sin responder a su pregunta. Su espíritu competitivo era claramente desmesurado. ¿Te vas a inscribir?, preguntó a Jax, mirando a Luke. Sí, aunque un laberinto será fácil de recorrer con mi clarividencia. No te preocupes, solo haré turismo, dijo Luke. Con su habilidad, podía ver el camino a través del laberinto y cruzarlo rápidamente, pero su objetivo era más la exploración que el premio. No subestimes el laberinto centenario de mi familia. Tiene defensas para evitar que los clarividentes lo cartografíen, dijo Ajax con una sonrisa orgullosa. De lo contrario, el laberinto, una reliquia cultural de su familia, sería inútil contra los psíquicos clarividentes y otros métodos de cartografía.
Yo puedo volar, dijo Luke, y la sonrisa de Ajax desapareció. No lo hagas, por favor, suplicó Ajax. Tranquilo, solo daré un paseo y admiraré las estatuas, dijo Luke, dándole una palmada en el hombro a Ajax. Luke y Javier se unieron a la fila para registrarse. Más del 70% de los invitados se inscribieron en el torneo del laberinto. Una vez recogidos todos los nombres, se dividieron en 4 grupos. A Luke le asignaron entrar por la puerta norte. Las únicas personas que conocía en su grupo eran Eugene y Nao. Yoko también estaba en el grupo, pero ella y Luke ya no eran amigos después de que él rompiera con Enid. Wednesday fue asignada al grupo que entraba por la puerta sur, junto con Enid, Divina y Kent. Javier y Bianca acabaron en el grupo que entraba por la puerta oeste. Una vez formados los grupos, cada uno fue guiado por un sirviente. Salieron de la mansión y siguieron un encantador camino de piedra hacia el laberinto, que se hizo visible al cabo de unos minutos. Luke quedó impresionado por la imponente estructura del laberinto. Los setos que formaban sus paredes eran increíblemente altos, de más de 10 metros, como barreras naturales que bloqueaban cualquier vista del interior. La entrada al lado norte estaba adornada con un arco de piedra cubierto de enredaderas y flanqueado por 2 estatuas en las esquinas, con expresiones estoicas. Cuando Luke se asomó por la entrada, notó cómo la luz parecía desvanecerse en los sinuosos pasillos. Cuando aparezca una bengala roja en el cielo, podrán entrar, dijo el sirviente respetuosamente, de pie frente a la puerta. El grupo esperó la señal, preparándose sin saber lo que podrían encontrar en los oscuros y vastos pasillos. «Hay algo de luz en los pasillos, ¿verdad?», preguntó un niño de pelo castaño. Era de noche y la única luz provenía de la luna, ocasionalmente oscurecida por unas pocas nubes solitarias. «La iluminación es tenue, con antorchas colocadas a intervalos», respondió el sirviente. ¡Bang! Un eco resonó en el aire nocturno. Una chispa roja atravesó la oscuridad con un silbido agudo, elevándose más y más en el cielo nocturno. Todos los miembros del grupo comenzaron a correr hacia la entrada, que era lo suficientemente ancha como para que varias personas corrieran en fila sin chocar entre sí. «Allá vamos», pensó Luke, caminando a un ritmo moderado. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.